1:07. Yo creo que hoy vamos a disfrutar, pero de verdad, ¿eh? Hay un ambiente muy especial. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hoy iniciamos una exploración que nunca antes hemos realizado en Milenio 3. Nuestra nave del misterio va a escalar, va a escalar a algunas cimas que seguro los nombres nos suenan a todos, aunque no seamos especialistas, es mi caso, en el mundo del montañismo, de la exploración, pero que tienen otra cara que habitualmente no se cuenta, que es una cara que habla de visiones, de experiencias, de emociones, de búsquedas, de pérdidas en ocasiones. Todo esto empezaba de una manera muy inusual. Era con una noticia. Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una noticia que se refería exactamente a una cosa que, hombre, no voy a decir que sea habitual, pero que ha pasado en más de una ocasión: la muerte de un explorador, de un alpinista, de un montañista, que además no fue socorrido por otros, y se produjo una escena que yo, al verla en la prensa, en un breve, pues no sé, me cautivó. Dije, caramba, un hombre convertido casi en hielo y los demás pasando y no les socorrían. Algo así. Sí, la verdad es que la noticia era increíble, pues la muerte del británico David Sharp, y pues falleció extenuado por la falta de oxígeno mientras 40 alpinistas pasaban por delante de él sin socorrerle. Parece ser que un alpinista que además ha conseguido subir al Everest sin las dos piernas, con dos piernas ortopédicas, fue el que le dio un poco de oxígeno, pero aún así murió en la montaña pues sin ser socorrido por sus compañeros, ¿no? Y esa escena, que seguramente los que conocen este mundo, bueno, pues puede pasar o puede no pasar, a mí me empujó a hacerme muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hoy en pleno siglo XXI todavía sigue existiendo esa épica? Porque la montaña debe ser muy peligrosa, luego lo vamos a descubrir, fascinante imagino también. ¿Por qué hay gente que sigue jugándose la vida buscando una cosa que parece y es muy heroica? Pero pasan muchas cosas. Cosas que yo creo que se quedan en los campamentos muchas veces. Hoy tenemos un invitado de lujo que vamos a presentar. De verdad que yo sé que él incluso esbozará una sonrisa socarrona, pero para mí es un honor. Hay muchas cuestiones por la cual decir esto. Yo tenía un programa, esto ya el abuelo Cebolleta, hace unos 10 años, y teníamos tal admiración por un programa televisivo que el nuestro era de radio, pero le llamábamos Al filo de lo imposible. Carmen, abrimos líneas porque además tenemos un regalo especial. Y tenemos un invitado que seguramente estará gustoso también de responder a muchas preguntas sobre el mundo de la exploración, la aventura y el misterio. Claro que sí, como siempre, líneas abiertas en el 7640, palabra clave Milenio, espacio, y vuestros mensajes, vuestras preguntas. También, porque no, a lo mejor nos están escuchando aficionados al alpinismo, seguro, a la montaña, al senderismo, seguro, y nos pueden contar sus historias, sus vivencias. 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre, vuestros mensajes. Vamos a sortear entre todos ellos 3 ejemplares de Milenio 3, el libro, que antes de irnos de vacaciones, pues bueno, vamos a mandar esos 3 libros entre todos los que nos escriban a esa vía de contacto. Sorteamos 3 ejemplares, editado por Aguilar. 1:10, con esta música un poco onírica también, de Evangelis, vamos a ir ascendiendo. Alberto, empezaba la historia con un reportaje y ha acabado con don Sebastián Álvaro aquí. Con Sebastián Álvaro aquí en nuestro estudio. Quizá la tecnología cada vez nos está acercando más a él, porque hace unos años el conseguir una entrevista con él era muy complicado, porque no existían los medios de comunicación que tenemos ahora, ni el satélite, ni otras maneras de ponernos en contacto con él. Gracias a la tecnología cada vez le tenemos más cerca. Te lo digo porque es muy difícil que esté mucho tiempo en Madrid. Siempre está preparando expediciones. Ya saben todos nuestros oyentes que es el director de Al filo de lo imposible, escritor, aventurero, montañero, y aparte pues preparando ya una expedición que quieren encontrar un glacial perdido en Pakistán con Al filo de lo imposible. Van a hacer muchas cosas, van a hacer parapente, van a irse con Edurne, con Esther, con Juanito Lazábal, que sabes que va a ser la primera ascensión después de que le tuvieron que cortar los dedos. Sí, lo pasó Yarzábal fatal, que es difícil tener en un estudio, y hoy lo hemos podido tener porque dentro de unos días se marcha a Pakistán. Y para contar cosas que estoy seguro que no se cuentan habitualmente. Don Sebastián, bienvenido a Milenio 3, un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Te hemos seguido lo que hemos podido, no sabemos de estos temas, por eso te traemos para que nos ilustres, y sobre todo porque Alberto me comentaba, nuestra primera intención era eso, hacer un breve reportaje sobre esa escena que nos cautivó, ¿no? Caramba, la montaña, a mí de verdad, igual me estoy excediendo, pero me recordaba un poco esos cantos de sirena que atraían a los viejos marinos que no sabían, pues me imaginé esa escena, ¿no? La montaña sigue atrayendo y sigue habiendo parte de magia, ¿no? En esa llamada, ¿no? Hombre, nunca como ahora ha ido tanta gente al monte, sobre todo a las altas montañas. Y aparte porque la atracción por las montañas yo creo que cautivó al hombre desde la antigüedad. Yo creo que
Eso ya es una teoría muy propia que estamos escribiendo el catedrático Eduardo Martínez de Pisor y yo, que estamos haciendo un libro que se va a titular, va a ser el libro de los hielos, ¿no? Pero yo creo que el hombre tiene que tener memoria genética, al menos desde la última glaciación, de los hielos. Es decir, somos quienes somos y hemos prosperado porque los hielos se retiraron y nosotros salimos de las cavernas. Y los hielos tarde o temprano regresarán, así que tenemos memoria genética de eso, y luego las montañas nos sirvieron a los hombres primitivos para orientarse. Así que desde que tenemos memoria, desde luego memoria escrita, las montañas han estado ligadas, por ejemplo, siempre a los dioses. En una montaña fue crucificado Cristo, los profetas fueron al monte Sinaí, y todas las montañas del Himalaya han sido moradas de los dioses. Bueno, hay algunas, como el Sisapagma, que directamente es calificada como el trono de los dioses. Pero el propio Everest, el nombre tibetano original es Chomolungma, que es la diosa madre. Y así toda. El Choyu es la diosa turquesa, la Annapurna, la diosa de la abundancia. Son todos nombres sánscritos que nos traen idea de que los nativos de esos lugares instalaron a sus dioses allí. Por cierto, sabemos que la mitología y las religiones orientales se ajustaron mejor a lo que es los ciclos de la naturaleza que las religiones monoteístas. Ellos tenían una concepción del tiempo, de la duración, incluso de la propia altitud, mucho más ajustada que la nuestra. Y luego porque, en definitiva, las altas montañas, y sobre todo a partir de 3.500, 4.000 metros, están ligados con un fenómeno muy claro, que es la falta de presión y por tanto la falta de oxígeno, que se traduce en el organismo. Eso tiene un nombre médico que se llama hipoxia, y que hace que todo el organismo funcione de manera diferente, peor, porque nuestro organismo es muy avaro de oxígeno, y cuando le falta se nota. Bueno, te mueres. Es lo que le ha pasado al inglés, y realmente hay un montón de gente que muere por mal de montaña en las montañas y en las altas montañas. Y por cierto, eso lo descubrió ya un jesuita español en el siglo XVI. Así que la falta de hipoxia al cerebro sabemos que nos deja mermados, pero nos deja en condiciones que en determinados momentos sentimos, hacemos, vemos cosas diferentes que no tendríamos a nivel del mar. Y de esas percepciones tan extrañas hablábamos a micrófono cerrado, además con varias compañeras que saben muchísimo y que han experimentado esa otra realidad, vamos a llamarlo así, y yo me estaba quedando, de verdad, nunca mejor dicho, helado. Y es que Sebastián Álvaro, después de tantas expediciones, aventuras, me hablaba, y además tranquilamente, de una serie de alucinaciones, de visiones, de la importancia que tenía, por ejemplo, la biografía de antiguos exploradores muertos, que otros nuevos, en situaciones, imagino, de peligro o de soledad o perdidos, no lo sé, creían que esos otros seres se aparecían. O sea, eso pasa en la alta montaña. Eso es recurrente. Eso es recurrente, y además, pero con una... Fascinante. Es fascinante, pero con una literatura abundantísima. Quiero decir que... y que se ha dado no una vez, se ha dado, por ejemplo, en una montaña que Esther Sabadell escaló el año pasado, que es el Nanga Parbat, que es la montaña del mundo, junto con el Eiger, que más literatura ha generado. El Nanga es una montaña maldita. Primero, es una montaña de los dioses también, pero por otro lado, sobre todo en los años 30, fue objeto de expediciones muy fanáticas por parte de los alemanes, por parte de los jerarcas nazis, que hicieron de esa montaña el centro del poderío de la raza aria. Había que subir a esa montaña como fueran. ¿Y por qué exactamente eso? Bueno, estamos hablando del año, para que nos hagamos una idea, del año 32 y del año 34, en pleno ascenso del nazismo. Y luego porque, y eso alguna vez también lo hemos visto en nuestro país, porque en determinados momentos en el que la efervescencia nacionalista sube, todo el mundo se apunta al carro. Así que ahí había entre esos
alpinistas había nazis convencidos. Es el caso, por ejemplo, de Henry Harrer, el hombre que escribió luego 7 años en el Tíbet, que fue llevado al cine. Pero luego había gente absolutamente prudente que, sin embargo, fue arrastrada por la marea del nacionalismo, y total, se convirtió el Nanga Parbat, la cumbre del Nanga Parbat, en una cuestión de vida o muerte. Y entonces, en efecto, murieron en 2 expediciones 26 personas. Y a pesar de eso, el régimen nazi volvió otra vez a la carga en el año 37, en el año que precisamente hicieron prisioneros los británicos a Henry. Se lo consideraban lugar de poder total. De poder. Bueno, sobre todo la primera de las grandes tragedias del Nanga fue acojonante. A esta hora lo podemos decir, ¿no? Porque a 7.800 metros, cuando la cumbre tiene 8.125 metros, se vieron obligados a retirarse en medio de una tormenta monzónica y murieron, me parece que fueron 13 o 14 personas bajando. Los Sherpas aguantaron con los señores y a medida que se fueron debilitando se fueron quedando en la montaña, y durante 2 días la gente del campo base estuvo oyendo las voces de la gente atrapada en la parte superior de la montaña pidiendo socorro. Y 2 años más tarde descubrieron los cadáveres en la parte superior, a partir de 7.000 metros de lo que es la meseta de plata, acurrucados unos junto a otros para darse calor y en sensación de estar tranquilos, ¿no? Murieron al menos con cierta tranquilidad, ¿no? Bueno, pues gente, y por cierto, esta fue la mejor generación de alpinistas germanos que probablemente haya existido. Bueno, pues luego ha sido recurrente que gente que ha vuelto a la montaña ha sentido la percepción de que esos alpinistas de los años 30, pero cerca, viéndoles que les ayudaban a subir y a bajar de la montaña. Eso es recurrente. Antes con Esther Sabadell lo hablábamos, que resulta que nos decís que era algo cotidiano, que ha pasado con el tiempo, hasta en conocidos vuestros, en expediciones, que estas alucinaciones o presencias, o no sé cómo llamarlo... Pero siempre en momentos de extremo cansancio, de falta de oxígeno, y en otros casos de que se ponía la gente. Por ejemplo, eso ocurrió con Hermann Bull. Hermann Bull es el que por primera vez escala la montaña, y la escala en solitario. Y entonces, para subir a la cumbre, toma un alcaloide que es pervitina, una anfetamina que tomaban los pilotos alemanes en la Segunda Guerra Mundial para estar más tiempo despierto, ¿no? Y entonces con esa anfetamina consigue la cumbre y vivaquea. Es la primera persona. Vivaquear es pasar la noche al raso, de pie en un escaloncito a 8.000 metros. Nadie nunca ha regresado de un vivac. Entonces, estamos hablando del año 53, de un vivac a tal altura, ¿no? Y Hermann Bull va a resistir, y él cuenta que durante toda la noche y durante toda la bajada uno de esos alpinistas le está acompañando. A mí lo que parece evidente es que lo que él se toma con una sensación de cansancio extremo, con falta de oxígeno, le hace sufrir alucinaciones. Pero es que un compañero nuestro, íntimo amigo mío, que es Juanjo San Sebastián, quiero decir que esto leído te sienta de forma diferente que si una persona que tú conoces y que es absolutamente digno de tu confianza te cuenta. Nosotros perdimos un compañero en el año 94 en el K2, bajando de la cumbre. Mi gente estuvo, Acho, que es el compañero que luego murió, y Juanjo, pasaron 5 noches por encima de 8.000 metros sin botellas de oxígeno y a pelo. Eso nunca ha ocurrido en la historia del Himalaya. Nadie ha sobrevivido a esas condiciones tan duras. Y entonces, una noche, la tercera noche que pasaba a Juanjo, que en la que se congeló, luego le tuvieron que cortar 7 dedos de las manos, y lo contaba él a cámara. Esto que os estoy contando lo hemos mostrado en un documental. Juanjo, de pies, con los crampones clavados sobre una pendiente de hielo, que si te caías 3.000 metros para abajo, ¿no? Contó cómo veía con claridad a una amiga suya que trabajaba con él en la BBK, y le decía: Juanjo, ¿qué haces ahí? Pasa a que tenemos aquí un sistema de pensiones que tú puedes entrar y tienes tu habitación y estarás calentito. Y así pasó la noche, ¿no? Es decir, y me lo decía Sebas, lo veía con absoluta claridad, ¿no?
¿Qué os decía? Yo creo que ahora cientos de miles de amigos, de milenarios, están absolutamente... algunos igual les ha cogido en la primera operación salida que estamos viviendo, en el coche, imaginaos, de noche, otros ya en la cama, otros, vaya usted a saber dónde, pero escuchando a Sebastián Álvaro contando con esa fuerza estas cosas, uno se queda como, caramba, hay un mundo mágico. Hay un montón de preguntas, pero un montón, están llegando cientos de preguntas. Lo que podemos ir haciendo es ver cómo late el 7640. ¿Qué preguntas más cotidianas llegan a la gente? Hay muchos comentarios y también muchas preguntas. Antonio desde Conil, por ejemplo, nos dice: una vez oí una historia de un chico que al cabo de muchos años fue a rescatar el cadáver de su padre que había perecido en las montañas. Gracias desde Madrid, os felicito por haber invitado al programa a Sebastián Álvaro, gran persona a la que es un placer escuchar por su saber y su voz. Eusebio desde Madrid, felicidades, la montaña como casa de los inmortales, Zambala, Sangrila. Lo que hizo Sebastián y su grupo por Edurne es increíble. Gracias por mostrar en Al Filo lo que la mayoría no veremos nunca en vivo, nos decía Manolo desde Madrid. La aventura del alpinismo es buenísima, pero como todo tiene sus riesgos, y en este caso más, un amigo murió cayendo al vacío sin que nadie pudiera hacer nada. El Valle del Silencio en el Bierzo. Mi madre me contó que en una ruta con sus compañeros de trabajo vieron algo que trepaba las montañas a gran velocidad. ¿Habéis oído algo? Hablamos desde luego de grandísimas montañas, Sebastián, imagino, de exploraciones. Solo al menos para responder a algunos amigos, ¿en España tenemos algún lugar que también pueda ser atractivo a nivel de leyendas y montañas que, bueno, puede llamar la atención y se pueda conocer, ¿no? Por ejemplo, en este verano se pueda la gente acercar. Los mitos y las montañas, no hace falta solo irse a las cordilleras lejanas, ¿no? No, en nosotros. Es que Asturias, Cantabria, Burgos, todo el Pirineo está lleno de leyendas igual. Lo que nos está ocurriendo en España es que a medida que urbanizamos el paisaje, toda esa carga de mito, de leyenda, de misterio va desapareciendo con la misma rapidez con la que ponemos chalés adosados y carreteras, ¿no? Pero claro que sí, y lo que tienen que hacer es pasear por el monte. Eso desde luego, y conocerlo con todas las precauciones, eso siempre. Pero hay una cosa, Sebastián, yo te escuchaba, estas experiencias de seres cercanos o de intuiciones o premonición de que hay alguien cerca, alucinaciones, falta de oxígeno, lo que sea, ¿ocurre en determinadas montañas o determinadas alturas? ¿Se ha hecho algún cálculo? ¿Se puede decir si solamente pasa en algunos lugares elegidos, vamos a llamarlo así, o siempre que se rebasan ciertos límites de altura? Yo, sobre todo, si me preguntas a mí mi experiencia, y creo que tengo alguna, porque me parece que tengo 176 expediciones. Que no son pocas. Que no son pocas, ¿no? Sobre todo en el Himalaya y sobre todo a partir de 7.000 o 7.000 y pico metros. Hay una raya en torno a los 7.500 metros en el que todo el mundo va mal, en el que la gente va zombie realmente, y a mí me parece que esas son las condiciones. Y luego el cansancio extremo de la gente. Hay que ponerse en la piel de la mayoría de los alpinistas que cuando atacan la cumbre de una montaña ya llevan mes o mes y medio alimentándose mal, hidratándose mal, que llevan probablemente 3 o 4 días metidos en montaña, sufriendo, padeciendo, con una capacidad de sacrificio muy elevada y con unas facultades que empiezan a fallar. Bueno, de hecho, el ejemplo este que habéis contado del Everest, del inglés, sí, que es insano a todas luces porque son las expediciones comerciales. No hay en montaña no hay nada más importante que echar una mano a una gente que está en peligro. Ni una cumbre, aunque sea la del Everest, por supuesto, ni mucho menos, ¿no? Y la gente de Al Filo muchas veces hemos dejado de escalar una montaña para ir a otra montaña relativamente cercana a echar una mano a una gente sin que nadie nos lo pidiera, ¿no? Sí, porque la escena esta es terrorífica, vamos, y no se la imagina. No, y no es la primera vez que ocurre, ni es la primera vez que va a ocurrir, ni la última vez que va a ocurrir en el Everest, porque en el Everest lo que está ocurriendo es que la presión de las expediciones comerciales que pagan $70.000 por subir a la cumbre, el meter el dinero en esa historia ha cambiado la esencia de la. Hay que llegar como sea y da igual quién se quede en el camino, ¿no? No, tú firmas por contrato que alguien te va a dejar hacer 2 intentos de ataque a la cumbre y si no te va a devolver el dinero. Claro. Entonces, y es cierto que hay una especie de código de conducta que a partir de los 8.000 metros cada uno se busca la vida como puede. Es decir, no hay ninguna. Eso lo he oído últimamente nada más que a canallas, si se me permite la expresión. El código ético se lo lleva uno a la tumba. Y ni 8.000 metros ni 8.848. Otra cosa es que no puedas.
Bueno, pues no puedes, eso ha ocurrido muchas veces, pero también ha ocurrido de gente como esto que os estaba contando, en el Nanga Parbat, probablemente los Sherpas aquel día a 7.800 metros se hubieran abandonado a sus alpinistas, a sus señores que les estaban pagando, a los sahibs, hubieran bajado con vida. De hecho, solo bajó de aquella tormenta un Sherpa muy conocido, Anserin, que cuando murió su acompañante siguió bajando y llegó al campo base. Por él sabemos todo lo que ocurrió, ¿no? O sea que también se está deformando mucho la leyenda urbana. Internet está emitiendo una cantidad además de información siempre bastante falsa en muchas ocasiones respecto a estos hechos últimos que se publicaron en toda la prensa, y la gente habla sin saber. Me hablabas antes, Sebastián, de una cosa que estoy seguro que va a fascinar también al público de Milenio 3, que son leyendas que tienen que ver también con aparecidos. Tú me hablabas, por ejemplo, de los espíritus de los hielos o de las grietas de los hielos, o que salían de ahí, que me han parecido fascinante simplemente la iconografía, siempre en esa zona del Tíbet, ¿no? Eso te hubiera gustado. A mí encantado, seguro. Sí, porque eso nos lo han contado a Carmen, mi mujer, que está aquí conmigo. Eso nos lo han contado una noche al calor del fuego, unos porteadores en una aldea a 3.200 metros de altitud, contándonos cómo en el pueblo además lo sabe todo el mundo. Son las pilis, que son los fantasmas del hielo. Los fantasmas del hielo. Gente que sale... Claro, todo esto tiene que ver con las que seguro que tienen un posalidad, porque esta gente se mueve en glaciares a altísima altitud, que tienen que cruzar y que seguramente que han desaparecido. Alguien por las grietas. Eso también, por eso, por ejemplo, hay mucha leyenda también de desaparecidos en el Himalaya, que tiene que ver con gente que te cae a una grieta y ya está. Yo me he caído a una grieta a 25 metros de profundidad, y si no hubiera ido atado con dos personas que eran buenos amigos y no canallas como estos que dicen que el código ético se acaba a 8.000 metros, pues me hubiera quedado allí. Así que es muy posible que en estas aldeas rodeadas de hielos eternos por todos los lados, y que para cruzar, incluso con las vacas, de un prado a otro, tienen que pasar por un glaciar, pues que se les cayera una vaca, que se cayeran ellos mismos, y es gente que luego vuelve a salir. Es decir, por ejemplo, yo conocí muy bien, desgraciadamente, en el año 83, la primera vez que estuve en el K2, al mejor alpinista italiano de aquella generación, que era Renato Casarotto. Era un tipo extraordinario que escalaba siempre en solitario. Le hice una entrevista para el programa que iba a hacer, y en el año 86 volví al Karakorum y le volví a coincidir. Nosotros estábamos escalando dos montañas cercanas y volando en ala delta, que lo hicimos, y él estaba intentando el K2. En el último ataque, que llegó a 8.300 metros, él solo, un tipo por una de las rutas más difíciles del K2, ya no pudo llegar a la cumbre, llamó a su mujer por el walkie y le dijo: me bajo. Bueno, pues a media hora del campo base, según cruzaba por un camino por el que había pasado 20 veces, se le hundió un puente de nieve y se cayó 80 metros a una grieta, y aunque llamó muy mal herido a la gente, y fueron a por él, y un amigo nuestro, el mismo que nos contó lo de las pilis, bajó a por él, le ató con una cuerda, le subieron, y había ya un médico que le estuvieron poniendo inyecciones y tal, pero murió. Así que su mujer, Goreta, dijo: dejarle ahí, donde él siempre ha querido estar. Así que metieron otra vez el cuerpo de Renato en una grieta a 80 metros de profundidad. Esto fue en el año 86 y lo vivimos prácticamente en directo. Bueno, el año que fuimos al K2, el 2004, el verano de hace 2 años, el cuerpo de Renato Casarotto nos lo encontramos arriba, le recogimos y le enterramos en un lugar cercano, en tierra, por decirlo así, para que el cuerpo deje de estar cada 10 o 20 años para arriba y para abajo, porque los glaciares se mueven. Y esas leyendas, pues sin lugar a dudas, tienen que ver con eso que mucha gente del pueblo habrá visto. Y luego yo creo que con el temor, el temor y la querencia, ¿no?, de que cuando te desaparece un ser querido quieres que te regrese. Eso que nos ocurre a mucha gente cuando se nos muere un ser querido. De verdad que hay un montón de enigmas, y la gente va a seguir y está preguntando por un buen puñado de ellos.
con Sebastián podíamos hablar de otras cosas que no sea la montaña, evidentemente, pero hemos elegido esta parcela de terreno. Pero me estaba acordando de otra historia en el mar que tiene cierta similitud. Uno de los casos más raros que hemos tocado aquí en Milenio 3 y en Cuarto Milenio fue la aventura de un hombre que iba patrocinado por la Junta de Andalucía, si no recuerdo mal, quería dar la vuelta al mundo en un velero en solitario, no sé si os acordáis. De repente su señal se pierde en mitad del viaje y la última comunicación, él habla y describe una serie de seres o de monstruos o de fantasmas, o llámese como uno quiera, subiendo por el barco y no se le encontró. Es decir, no hubo ni rastro, ¿no? Fue un caso más o menos célebre hace 2 años. Estaba la comida exactamente como la dejó, intacta, todo igual, desapareció. Se arrojó al mar, no lo sabemos. La sensación que hay a nivel médico es que este hombre sufrió algún proceso febril, le atacaron pánicos, temores, no lo sé, y generó esa alucinación. Imagino que la soledad en la montaña también puede llegar a producir esos miedos. ¿Se han sentido en alguna ocasión eso de, tú lo vas a hablar del ejemplo de un montañista en solitario? Yo imagino que, no sé, las noches ahí solo, uno tiene que pensar un montón de cosas, ¿no? Tienen que venirle, imagino, a veces elementos muy bellos del lugar en el que está, pero también a veces miedos y terrores. ¿Hay terror ahí arriba también, Sebastián? Hombre, sin lugar a dudas. Es que estás en un sitio que la naturaleza es brutal y al mismo tiempo espléndida, ¿no? Pero estás en un lugar en el que, por otro lado, es decir, estás en un lugar que aunque parezca que todo está quieto, todo se está moviendo. Están cayendo aludes. Es el lugar sísmico. Por ejemplo, durmiendo, pasé un invierno aquí en Jusé, que es la aldeíta esta donde estamos haciendo un proyecto de ayuda humanitaria. Pasé mes y medio. En mes y medio tuvimos 6 seísmos. 6 seísmos, hombre, no destruyeron la aldea, ¿no? Pero la casa moviéndose, los palos cayéndote encima. Así que todo está en movimiento. No hay un lugar en la montaña que pongas un día a la tienda que digas, hoy a 100% estoy completamente seguro. Nunca. ¿Y el sonido? ¿Cuál es el sonido de un 8000, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, te cagas de miedo cuando te pones en la tienda y estás encima del hielo de un glaciar y por la noche cruje el hielo y notas las grietas crujir debajo de ti y haces cracks. Y a eso le unes que las primeras noches te despiertas angustiado porque no llevas oxígeno a los pulmones, ¿no? ¿Qué se sueña, Sebastián? Es una incógnita también en la alta montaña. ¿Son los sueños distintos? ¿Son exactamente iguales que cuando uno se ven condicionados por esa falta de oxígeno? ¿Se recuerda algo? Probablemente, hombre, cada uno supongo que tendrá los suyos, ¿no? En tu caso. En mi caso relacionado con miedos. Qué cercanos. Curioso. Sí. Con miedos cercanos, con miedos a morir, a perder a la gente que quieres. Eso en mi caso es recurrente y viene a ser en periodos de la expedición que está rara la expedición o que vamos a atacar la cumbre, ¿no? O esa franja que tú decías, ¿no? Cuando se pasa esa frontera de determinado número de metros. No, pero por ejemplo es muy frecuente la noche anterior a que te vas para arriba, ese día tienes sueños intranquilos y sí. ¿Qué de cosas estamos aprendiendo esta noche? Antes de pasar a las preguntas, 7640, a mí me gustaría dar un pequeño giro, saber vuestra opinión, porque estoy seguro que gran parte de las preguntas tienen que ver con uno de los grandes mitos de las montañas, y más de las latitudes por las que estamos caminando esta noche. A mí me impresionó mucho, un buen amigo también de este programa, que dio a conocer en la prensa en su época, pues también gran parte de las aventuras que sufrían los aventureros y expedicionarios a las montañas. Y nos sorprendió porque nos contó César Pérez de Tudela que había visto al gran mito, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces te cuentan que alguien lo ha visto, que alguien dice que lo ha visto. Hay fotografías, 100.000, la inmensa mayoría, por supuesto, fraudulentas. Ahora hablamos de exploradores muy reconocidos que hablan que puede ser un tipo de animal. Pero nos sorprendió mucho, hace 4 años ya, Carmen, de esta declaración de César Pérez de Tudela, aquí en este estudio, que nos hablaba de lo que él vio y que él creía que era el Yeti. Vamos a escucharlo y luego hablamos, Sebastián. Y me encontré con el destello claro, muy altos, muy arriba, y claro, yo me quedé, claro, era yo el que tenía la luz, por tanto, a mí, yo le veía a él quizás me veía menos a mí porque yo estaba deslumbrado por mi pequeña luz, porque tampoco era una luz demasiado poderosa esta linterna, y además debería estar gastada. Bueno, yo me quedé, claro, fue tan rápida la visión que recuerdo esto, un hombre desnudo, peludo,
y grande. ¿Qué altura podía tener ese hombre, César? Bueno, hombre, luego yo compuse la cuestión, podía tener días sucesivos, ¿no? Compuse la cuestión, yo pues sí, de luego superaba los 2 metros. ¿Lo has oído? No estás solo. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez. Don Carlos Ródenas, que nos hace hoy de Sherpa, para esta extensión. Mucha gente preguntaba por el Yeti, ¿verdad, Carmen? Sí, mucha gente. Pedro Yeti, de hombre de las Alicante, nieves. por ejemplo, nos decía, ¿os habéis llegado a cruzar con el mítico Yeti, hombre de las nieves, o es una leyenda? ¿Qué ganáis con jugaros la vida así? Yo no me atrevería a eso. Hay que tener unos nervios de acero. A veces no es cuestión de ganar, precisamente, Eso no imagino. Sino de vivir. Sí, y no soy un proselitista ya a mi edad, el que no quiera que no vaya. Es fácil. Otro amigo nos dice que un español, récord de permanencia en el Aconcagua, Fernando sentía Garrido. presencias fuera de su tienda. Sí, Fernando Garrido. Presencias fuera de su tienda, que imagino que tienen que ver con toda esta leyenda, mito, claro. Es que yo me estoy poniendo en vuestro pellejo y bueno, desde luego yo no tendría valor para hacerlo, ¿no? Pero me parece que es un mundo donde el cerebro, la percepción está al límite, pasan muchas cosas que tienen que ver con la misma materia de los sueños, imagino, ¿no? Jaime nos dice que quizás las apariciones fantasmales se deban a la falta de oxígeno y esto lo demostraría. Gracias, Sebastián, por esas aventuras que nos hacen soñar y nos dan ánimo para seguir amando la montaña, nos dice Luis desde Madrid. Buenas noches, Iker, Carmen y compañía. Tengo entendido que el alpinista Tudela vio la visión del Yeti en plena montaña. Nos hemos adelantado. Nos decía Sandra desde Málaga. Hola, Iker y compañía. ¿No puede ser que la soledad y el cansancio provoquen las alucinaciones en los alpinistas? Sí, claro. Bueno, estamos para mí no deja de ser misterioso, realmente. Sí, lo digo sinceramente. O sea, misterio en el concepto de que, como no conocemos el cerebro, el que está ahí a 8.000 metros con los metido en el hielo, ese lo está viviendo. El misterio es nuestra cabeza. Total. Eso es. Tenemos explicaciones. Yo, de todas maneras, lo que quiero decir es que las leyendas siempre están basadas en algo, ¿no? ¿no? Lo de Tudela. Lo del Yeti. Bueno, yo he estado muchas veces en el Tíbet y nunca he visto el Yeti. ¿Se habla de él? Se habla de él, pero Reinhold Messner hizo un libro, uno de los últimos que hizo, sobre el Yeti, que independientemente de que es algo farragoso, pero contaba una historia que a mí sí que me parece que es real, que es en todo el Himalaya circula una leyenda con varios nombres, pero con un hecho basada en un hecho real y que podría ser el Yeti. En unos lados le llaman el Yeti, en Pakistán le llaman de otra forma, y que estaría basado más en un tipo de oso que en un tipo de simio parecido al hombre, ¿no? Y que lo que ocurrió es que desde los años 20 y 30, en que fundamentalmente los exploradores británicos entran en el Himalaya y empiezan a encontrarse cosas de este tipo. Hay fotografías con las de Sitton, por ejemplo, recuerdo de los años 30, creo que del año 38, de una huella de Yeti con al lado de un piolet. Lo que hacemos los occidentales es transformar una leyenda del Himalaya a nuestra propia percepción, y de ahí viene lo del Yeti, que desde luego tiene esa base real, en el sentido de: yo he estado en las selvas del Yarlung Sanpo y a 6.000 metros nos hemos encontrado con un oso enorme escalando delante de nosotros. Así que eso mismo, visto por la tarde o por la noche en determinadas condiciones, y además se explican muchas de las cosas que ocurren, ¿no? Un Yeti que es capaz de arrancar el cuello a una cabra, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace un oso. Así que yo creo que todo eso está basado en precisamente los osos del Himalaya, que eran muy abundantes. Por cierto, todavía lo son en la zona esa a la que me refiero, en el Tíbet oriental, y ahora en la zona de Pakistán, precisamente a la que vamos, hay un programa de la ONU precisamente para conservar los pocos osos del Himalaya que quedan en la zona. Vamos a comentar, si te parece, Sebastián, otro documento de aquel mismo programa, que hablábamos de ese misterio en concreto, que tiene que ver con leyendas, para algunos con realidades. César, que luego hablaba de un ser humano, pero claro, imagino que también ahí vaya usted a saber lo que se puede ver. Pero nos sorprendió mucho otro amigo del programa, Alberto, que es Luis Miguel Domínguez, que había hecho un documental que creo que era En busca del Yeti, y
Y coincidió precisamente, no sé si recordéis, con la muerte de un explorador también español, Jordi Magraner, que murió y está investigando el Yeti, y encima su material, los papeles desaparecieron. Bueno, fue todo como una cosa un poco rara, y lo que me sorprendió es esta interpretación que vamos a escuchar ahora y la comentamos. Sí es cierto que en el caso concreto de mi trabajo en Vietnam, el tema del hombre de la selva, del Uoi, como ellos dicen, del Yeti para entendernos, es un secreto de Estado, y es un secreto de Estado que está, justamente como todos los secretos de Estado, vigilado por las diferentes policías, por el ejército, los investigadores como el profesor Bo Quy o el profesor Viet de la Universidad de Hanoi, que llevan tantos años, más de 3 décadas detrás del tema del Yeti, pues son investigadores muy observados de forma especial, ya digo, por las autoridades, ¿no? No quiero pensar que esta muerte tenga que ver con alguna conclusión científica que arrojara algún dato que comprometiera a un Estado. Uno puede decir, bueno, ¿y cómo va a comprometer alguna luz acerca de un tema mito como es el del Yeti? Bueno, sencilla y llanamente por el hecho de que, como a mí me decía el profesor Viet en Hanoi, si de verdad se constata la presencia de un homínido no evolucionado, de una forma humana no evolucionada, coetánea con la nuestra, con nuestra propia presencia en cualquier lugar del planeta, esto está a punto entonces de ser un hecho importante, no solo desde el punto de vista científico, ¿no? Estamos hablando de que el famoso eslabón perdido, pues de repente aparece, pero en fin, no quiero ni imaginar que tenga que ver la muerte de este investigador con este hecho, pero sí que apunto este detalle de secreto de Estado en el caso de Vietnam para el Uoi, ¿no? Para la búsqueda del Yeti. Bueno, 1:44, siempre en vivo, Milenio 3, opiniones diversas de investigadores que hablaban de un hombre de las nieves, o hombre de la selva en este caso. Otro de los grandes misterios, Sebastián, que estamos repasando algunos así a vuela pluma, apasionante. ¿Se han hecho libros? ¿Los tienes ahí encima, alguno de esos libros? Los huesos de Mallory, creo que es el título de aquel libro, sí, ¿no? Es una novela, pero que está basada en uno de los enigmas más apasionantes del montañismo de todos los tiempos, ¿no? Ya hemos hablado que los británicos son los primeros que van al Himalaya. Es, por cierto, el primer británico que intenta un 8000 es Alfred Mummery, que intenta el Nanga Parbat y muere, desaparece. Así que, como podéis ver, es recurrente la historia. Y los británicos son los primeros que intentan escalar el Everest. Y el alma de esas expediciones primeras es un británico especial, que es George Lake Mallory, que es un tipo, un socialista fabiano ligado al grupo de Bloomsbury. Es gente que son poetas, escritores, músicos, cartógrafos, militares, espías. Es gente especial. Es una gente que ahora mismo, bajo la percepción actual, bajo lo que ahora mismo somos los alpinistas, que somos deportistas, fundamentalmente, apenas llegamos a calibrar lo que hacía esa gente, ¿no? Bueno, pues esta gente durante 3 años, en 3 expediciones consecutivas, en el año 21, 22 y 24, intentan escalar el Everest. Eso que ahora parece obvio, entonces no lo era tanto. Porque el Everest había sido medido a 200 kilómetros con una precisión asombrosa, porque le dieron 8.839 metros. Es decir, ya se sabía que esa era la montaña más alta del mundo probablemente, pero había que encontrarla. Así que primero hicieron una expedición para llegar al lugar, 600 kilómetros a través primero de junglas y luego del altiplano tibetano. El segundo año, en 1922, buscaron la vía de ascensión, es decir, el flanco más vulnerable de la montaña para subir, y en 1924, en lo que Mallory dijo que era la última oportunidad, intentaron ir a la cumbre, ¿no? Primero, 2 alpinistas extraordinarios, soberbios, Norton y Somerville, llegaron a 8.570 metros sin utilizar botellas de oxígeno. Es decir, tuvieron que pasar hasta el año 78 para que un humano sobrepasara esa altitud sin utilizar botellas de oxígeno. Eso nos da el calibre de cómo era esa gente. ¿De qué pasta estaban hechos, no? Eso es. Utilizando gabardinas Burberrys. Madre mía. Claro. No conocían ni siquiera las chaquetas de pluma.
Y unos días más tarde, Irving y Mallory intentan la cumbre con botellas, con unos sistemas de botellas de oxígeno muy... los primeros que se hacían muy pesados, muy poco eficaces, se estropeaban. Y Mallory, que tenía las ideas al respecto muy claras, elige una vía diferente de escalada, una arista, y un amigo que iba detrás de la expedición, Noel Odell, al que Mallory le había dicho: tú mañana subes del último campamento al nuestro para seguirnos por si nos hace falta. Este tipo es el último que los ve, el 8 de junio de 1924. Son la 1 de la tarde, hay un tiempo muy, muy típico en el Everest, que es que la parte de abajo de la montaña hay una nube, hay una especie de niebla, mientras en la parte superior de la montaña se encuentra despejada. Eso nos acaba de pasar ahora mismo en el Kanchenjunga también, es decir, que no es nada atípico. Entonces, en medio de la niebla se abre un hueco lo suficiente para ver a sus dos compañeros en un sitio, en el segundo escalón, a unos 8.650 metros. Luego se tapa enseguida y nunca más se volvió a ver. Noel Odell subió ese día, subió al día siguiente, y cuando ya se enteró prácticamente, ¿no?, que era imposible que hubieran sobrevivido 2 noches al raso, abandonaron las montañas y se quedaron ahí. Bueno, 5 años más tarde, que es lo que cuenta David Torres, que es el guionista de Al Filo, y está absolutamente documentado históricamente, apenas está la conmoción todavía producida 5 años más tarde en estos alpinistas, por la suerte acaecida a sus amigos, y sobre todo por la incertidumbre de saber si llegaron a la cumbre o no, que tienen una especie de reunión con otro personaje que es Aleister Crowley. Es un personaje muy conocido por vosotros, pero por nosotros también. Aleister Crowley es un tipo extraordinario, ni más ni menos. Es un tipo que intenta escalar el K2, que intenta escalar el Kanchenjunga, y que, por ejemplo, en el K2, cuando él quiere subir por lo que ahora sabemos que es la mejor ruta de escalada, y su compañero Knowles le dice que no y va por otro lado, saca el revólver que siempre lleva con él y se lo pone en la cabeza y le dice: y ahora vamos a subir por donde yo quiero. Sebastián, pero permíteme, por si alguien no lo ha entendido bien, que sí, pero que estamos hablando del mismo Aleister Crowley que sale en las portadas de los Beatles, que lo vamos hace poco. No padre, pero sí renovador de corrientes espiritistas. Sí, ni más ni menos. Y hablamos del mismo personaje que quería subir las montañas. Mismo. Eso es. Sí. Vaya. El peor súbdito, fue calificado como el peor súbdito de Su Majestad Británica. Este tipo que fumaba hachís, que era dado a las ciencias ocultas y tal. Bueno, tienen una sesión de espiritismo con este tipo, 2 de los personajes fundamentales de la historia que estoy narrando, que es Somerville y Noel Odell, el último que los vio, ¿no? Noel Odell estaba machacado literalmente por la prensa británica y por los alpinistas de su tiempo, que le acusaron de mentiroso por contar lo que había visto, ni más ni menos, porque por entonces se creía imposible que 2 personas hubieran subido a 8.600 metros y mucho menos escalar la cumbre del Everest con aquellos equipos de oxígeno y con aquellas equipamiento de prendas tan anticuado, ¿no? Bueno, lo que al parecer ocurrió en aquella sesión de espiritismo es que el espíritu de Irving les contó que habían llegado a la cumbre de noche y que bajando se había caído Mallory y se había matado, y que luego él había muerto de cansancio y agotamiento en la zona. Bueno, todo esto lógicamente fue tomado por una patraña, ¿no? Pero en 1999 apareció el cadáver de Mallory, y el cadáver de Mallory apareció a 8.200 metros sin botellas de oxígeno, con la cuerda enrollada y con síntomas de haber caído. Estaba en la posición en la que se para un alpinista, que es de cara a la pendiente, con las manos abiertas y con una pierna rota, y la cuerda rota. Quiere decir que se había caído, que el compañero había tratado de frenarle, que la cuerda, que eran cuerdas de cáñamo mucho más débiles que las que utilizamos ahora, se había dado en un roce con la roca y se había partido.
Así que encajaba bastante bien en la ESA. Buena parte de todo lo que se había contado en los años 30, incluso de los modernos, se vino abajo con aquella historia. Lo que quiero decir es que parece, o yo desde luego tengo aceptado comúnmente a partir de entonces, que Irvine y Mallory tuvieron desde luego posibilidades de haber sido los primeros en haber llegado a la cumbre. Y por otro lado, un escalador chino que subió al Everest en el año 75 contó que vio el cadáver de un antiguo inglés sentado como en posición de reposar, con las mejillas comidas por las chovas. No podía ser Mallory, porque Mallory se encontraba en otra posición y no tenía las mejillas comidas por las chovas, ¿no? ¿Qué son las chovas, Sebas? Córvidos que andan, son el animal que más alto se le ha visto andar junto con el hombre. En los campamentos del Everest a 8.300 metros, si hay comida o los alpinistas dejan algo, ahí hay... Entonces, tremenda casualidad o no, Aleister Crowley, bueno, sondeó una posibilidad que luego se dio. Eso es. Lo que parece es que probablemente, y ya ha habido 2 expediciones de búsqueda del cuerpo de Irvine, igual que se hizo con el de Mallory, ¿no? Así que probablemente parte de la historia, al menos, tiene una base científica. La base científica es que probablemente Irvine y Mallory, independientemente de que alcanzaran la cumbre o no, estuvieron muy alto en el Everest, se acabaron las botellas de oxígeno, por eso no las llevaban encima y se mataron bajando. Yo creo que mucha gente ha alucinado directamente al escuchar, relacionado con esta historia, al señor ni más ni menos Aleister Crowley, personaje. Entre ellos nosotros que estamos aquí, estamos como si estuviéramos en un campamento base, escuchando historias realmente asombrosas que desde luego invitaremos a Sebastián cuando él quiera y cuando se le pueda localizar, por supuesto, porque esto es tremendo. Muestra de ello es la cantidad de preguntas que ha habido en el 7640, que imposible responder, cientos de mensajes. Podríamos acabar esta hora con algunos. Francisco desde Hospitalet nos dice: buenas madrugadas, gracias por hablar de este tema y recordar a todos estos héroes. Soy Juan Antonio, los montañeros auténticos son lo más noble y auténtico que se puede encontrar. Saludos. ¿Hay alguna historia de apariciones de Utburs en las montañas?, nos pregunta Emilio. Utburs, eso no sé exactamente qué es. Yo no sé si nos puede escribir Emilio y decirnos qué son esos. A veces con los SMS también es que se escriben unas cosas que... ¿Es cierto que a mucha altura se pierden neuronas? ¿Esto puede condicionar al montañero? Sí. Ya lo hemos contado. Soy Juan Antonio. Siempre, es más, en altura siempre el montañero va muy mermado de facultades físicas y facultades intelectuales. Y eso además explica también determinados accidentes en montaña, que serían incomprensibles a nivel del mar o a 3.000 metros, y que a 8.000 metros dice, ¿cómo es posible que el tipo con la experiencia que tuviera, en vez de meterse por la derecha, se fuera por la izquierda, ¿no? Juan Antonio de Jaén dice que Reinhold Messner, uno de los mejores montañeros de la historia, vio al Yeti. Sí. Vería a ese oso, ¿no? Imagino que se refiere a eso, ¿no? Que él lo contó luego. Ya lo hemos contado aquí, sí. Nunca he subido a un 8000, pero en la pared negra de Orihuela ayudamos a unos escaladores de Elche que sufrieron una caída de unos 15 metros. Es que imagino que los peligros no solo están en el... No. ¿Verdad? En cualquier montaña tiene sus códigos, imagino. Y exactamente. Hay que respetarlos, y hay que ser muy prudente. Hay que ser, pero incluso para pasear en montaña, es más, podría dar unos datos que son tremendos. Mientras que los accidentes de alpinistas en España se mantienen bastante estables, los accidentes de excursionistas en los últimos tiempos se han multiplicado por 10 o por 20. Marcos desde Gijón: para misterios de la montaña, los picos de Europa, han desaparecido un niño, un soldado y un montañero en los últimos 10 años sin dejar rastro. Sí, el último, hemos estado en Picos de Europa la semana pasada y nos han contado que un fotógrafo hacía 10 días o una cosa por el estilo. La explicación esa es, primero, que Picos de Europa es una montaña difícil y complicada, compleja, en el que se meten nieblas. Quiero decir que yo no aconsejaría a nadie que no conociera el lugar que fuera a pasear sin más, que se pasee o se viaje o se haga excursionismo siempre con gente y utilizando precauciones. Porque además el problema de picos añadido, y que explica alguna de esas desapariciones, es que es uno de los lugares del mundo con las cuevas más impresionantes de la Tierra. Y de hecho, igual que el Himalaya se considera que es el reino de los 8000, el reino de la España está en Picos de Europa.
Así que es muy probable que alguna de la gente esa que haya desaparecido, algún niño, es gente que se cae a una sima y no puede salir. Otro mundo para explorar, las cuevas y para Tony contar desde historias. Mallorca pregunta cuál es la regla de oro del alpinista. A mí me parece que primero ser prudente, ¿no? Hay que fijarse objetivos para los que uno está preparado. Pero de todas las maneras, ya que hiciste tú la pregunta del código ético, me gustaría relacionarlo con eso. Ir siempre con gente en la que se puede confiar y la que no fije su código ético ni por metros ni por las dificultades. Es decir, que vayas atado con la cuerda a una persona en la que tú vas a ceder su seguridad y ella va a ceder tu seguridad en ti. Yo creo, Carmen, que lo dejamos ahí porque va a ser imposible. Nos vamos ya prácticamente esta primera hora, que ha sido un placer, de verdad. Sebastián Álvaro, identificado con esa marca, ya yo creo que nos reconcilie con la aventura, ¿no? En este tiempo tan uniforme, ¿no? Y tan lleno de verdades cuadriculadas, escuchar aventureros y que tienen esa pasión al contar las cosas, pues yo creo que mucha gente le sigue emocionando. Este libro de Milenio 3 es para ti. Muchísimas gracias. Para que lo disfrutes. Ya me lo dedicarás. Hombre, te lo voy a dedicar ahora mismo, después de las noticias te lo dedico, que ha sido un placer, Sebastián, porque nos imaginábamos que podía ser así, pero te aseguro que cientos de miles de amigos han sentido con mucho respeto y con mucha admiración esa otra cara que habitualmente, como decimos, pues no se cuenta, porque igual últimamente ese concepto de la aventura, lo que hablábamos del Everest, de la cota más alta, el récord, hay otras cosas, otras realidades también mucho más bonitas, más impresionantes y que uno se lleva para siempre, ¿no? Decía una pregunta de qué se gana con esto. Desde luego se gana mucho en experiencia vital, ¿no? Imagino que tendríamos para contar muchos programas. Que ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Y que no sea la última. Bueno, cuando queráis. Hablaremos un día de las pilis, a ver si os venís al Karakorum y que os lo cuenten, porque pues eso realmente es emocionante. Enviamos a Alberto Granados, pero que además tiene así cuerpo serrano de explorador, que él aguanta a cualquier altura. Sebastián Álvaro, un placer de verdad. Gracias por la visita a todos, a todo el equipo, y nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Don Carlos Ródenas, que nos pone a las 2:04 esta música. Qué alucinante ha sido hablar con don Sebastián Álvaro. Qué historia nos estaba contando. Y fuera, Carmen, de verdad, tiene que venir otro día, con su esposa y con Esther Sabadell, que han venido aquí a acompañarnos, personas que han vivido mucho en las montañas. Oye, menudo puntazo. Hoy hemos tenido en la tarde, Carmen, de todas formas un día muy especial. Escuchar a Sebastián Álvaro y pasar la tarde en la casa de don Germán de Argumosa, hombre, toda una experiencia. A uno claro, son muchas cosas, ¿no? Yo a Sebastián no tenía el placer de conocerle. Me acabo de regalar su libro Tierra de Aventura. Nosotros le hemos regalado el de Milenio 3, que por cierto, amigos, pues gracias, porque llevamos ahí 6-7 semanas que no nos bajan bueno, ya nos bajarán, digo yo, pero de los más vendidos, y de verdad que nos da, ahí, nos mantenemos en la lista de los más vendidos. Oye, una ilusión tremenda que es vuestro libro, vuestro programa, ¿no? Esté ahí. Pero de verdad, cuando me dijiste, Alberto, que qué historias tiene que contar el hombre de la aventura hoy en día, de Al filo de lo imposible, yo no me esperaba que fueran tantas. Y cuando hemos salido, las compañeras que venían nos han empezado a contar historias. Digo, caramba, ¿cómo no las habéis contado? De noches al raso en la alta montaña, en una zona que llaman montaña de los espíritus, de supuestas apariciones, de sonidos. Es un mundo mágico, Alberto? Sí, además Esther Sabadell, que es una de nuestras mejores montañeras y que va a acompañarle en esta expedición, ¿no? ¿Qué valor tienen, de todas formas? Y las que nos han contado, ¿verdad? Aquí historias y se han quedado muchísimas en el tintero. Me contaba que había una montaña maldita a la que los escaladores no subían, dejaban siempre 3 metros sin escalar, porque tenía ahí una especie de maldición y demás, y todos los escaladores llegaban, pero nunca esos 3 últimos metros los terminaban. Y como eso ha habido miles de historias. Cuando hablamos con él y lo localizamos, lo dijimos, tiene que venirse porque son muchísimas las historias que se han quedado en el tintero. Historias como las que han pasado esta semana. Seguimos sorteando el libro de Milenio 3 en el 7640. Hay muchas noticias, mucha información. Vamos a empezar con una, compañeros. Por cierto, otra noticia, y es nuestro último programa, vamos a decirlo así, por vez primera, yo creo que porque esta temporada ha sido tan hasta arriba, que ya el equipo milenario se marcha de vacaciones merecidas, yo creo, Alberto, ¿no? Yo creo que sí. Por lo menos las tuyas sí, las nuestras no lo sé. No, bueno, y las vuestras también. Venga, va. Pues nos iremos y, bueno, lo que sí es cierto es que cada viernes y sábado va a seguir habiendo lo mejor de Milenio. No podéis fallarnos, va a seguir habiendo reportajes, historias, cosas, pero ciertamente, porque también es emotivo, esta es nuestra última hora de la 4ª temporada real de Milenio 3. Que volvemos una 5ª. Hombre, sí. Que luego se empiezan a decir muchas cosas
raras, sí. que volvemos. En septiembre o en agosto, que todavía no lo sé, empezamos realmente la quinta temporada, igual que Cuarto Milenio, que mañana se despide, luego habrá 2 programas con lo mejor de Cuarto Milenio, y tranquilos que tenéis otro añito más y quién sabe lo que puede venir de Cuarto Milenio, ¿eh? Así que no haya, que luego enseguida nos preguntan. Pero empezamos con noticia esta semana importante, en esta última recta de la temporada, con una cosa que Santi Camacho, claro, tenía razón, porque escaneo mental. Hemos hablado de procesos, de intentar ver lo que pensamos, de las agencias de inteligencia muy interesadas en ver qué tenemos aquí dentro, en el cerebro, y cosas que hace 20, 30 años parecían eso, dignas de Santi Camacho, leyenda urbana, conspiración, es que se empiezan a demostrar. Tenemos a Javier del Pino, ¿verdad, Alberto? Sí, con esa noticia, como tú bien decías, y que nos la cuenta para todos los oyentes de Milenio 3, vamos, está de hace unos segunditos nada más. Buenas noches. La ACLU es la principal organización de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. Tiene en nómina a algunos de los mejores juristas de este país. Es profundamente crítica con las prácticas del gobierno de Bush desde la invasión de Irak y ahora añade una sospecha más a su lista. Creen que el gobierno está utilizando un sistema tecnológico ultramoderno, sobre todo secreto, que permite escanear el cerebro de los individuos que son interrogados aquí o en cárceles repartidas por todo el mundo. La organización asegura que estas técnicas no están preparadas para el uso en humanos y que pueden tener consecuencias imprevisibles. Uno de los sistemas, la resonancia magnética funcional, proporciona imágenes en tiempo real de movimiento del cerebro de un individuo cuando es sometido a preguntas o estímulos externos. Hay expertos que intentan desarrollar esa técnica para convertirla en un detector de mentiras infalible, pero la tecnología todavía no está lista. Los abogados aseguran que las consecuencias pueden ser jurídicamente nefastas porque las sospechas pueden estar basadas en la interpretación de un sistema que no está verificado. La ACLU ha pedido formalmente una investigación en los 5 departamentos que pueden estar empleando estos aparatos: la CIA, el FBI, el Pentágono, el Departamento de Seguridad Interior y la ultrasecreta Agencia de Seguridad Nacional. ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Dos y 9. Por cierto, con Santiago Vázquez, nuestro querido compañero de esta Nave del Misterio, hemos estado esta tarde con don Germán de Argumosa, porque mucha gente nos ha preguntado desde la semana pasada que hicimos un homenaje, si es que estaba mal, si es que... Para nada, al revés. Yo creo que está mejor que nunca el profesor. Hemos estado 4 o 5 horas con él. Yo echaba de menos, la última fue con Javier Sierra, ¿te acuerdas? Hace un añito por ahí. Pero con Santi Vázquez ha sido genial, una merienda de esas como tantas y tantas tuvimos, y qué de cosas ha contado el profesor. Yo creo que don Germán de Argumosa tiene mucho que contar todavía. Vamos a animarle a que por lo menos de vez en cuando nos cuente cosas, porque yo creo que va a ser alucinante. ¿Y qué fotos nos ha enseñado? Madre mía. De su juventud, de su Y hablando niñez. de Belmez, no tiene dudas en Belmez, es Oye, curioso. seguro que los oyentes se están preguntando, ¿le habéis preguntado por la psicofonía? Pero eso todavía no podemos hablar. Ah, qué bueno, Alberto, sí señor, la famosa psicofonía de 10 minutos. Del infierno. Es que hemos hablado mucho de muchas cosas, pero también de Belmez, ¿eh? Y es que Belmez, bueno, parece que Germán tiene claro que es un mundo oscuro y tal, tenebroso, pero certero, ¿eh? La casa antigua, claro. Por supuesto. Pero bueno, que sobre todo porque va mucho más allá de si contar, no contar. Hicimos un homenaje la semana pasada, nos escribieron cientos de amigos que echaban de menos al profesor, muchos creían que o estaba mal o había fallecido, porque es así, y podemos decir, para que lo sepáis, que esta tarde hemos pasado la tarde con él, que sigue siendo el profesor de siempre, emocionante. Hemos hablado de teorías como la de tumba sin nombre, y curiosamente él ya el año pasado nos decía que le sorprendió muchísimo. Le hemos dado el libro de Milenio, nos ha enseñado un montón de libros que él tiene, que abre esos libros y uno se reencuentra como con el pasado lleno de anotaciones, y está mejor que nunca. Así que a ver si entre todos y donde sea, que el profesor siempre es bienvenido en cualquier lugar, momento, pues podemos tener buenas noticias de él. Pero noticia que le gustaría conocer el profesor sería algo que tiene que ver con geóglifos. Yo no sé si llamar geóglifos o petróglifos, porque depende de las fotos, son dibujos en la piedra, tal. En Perú sigue siendo un lugar lleno de misterios, lugar que es que hasta al lado de las últimas barriadas salen cosas dignas de estar en un museo de la prehistoria. ¿Qué ha pasado, Carmen? Pues los geoglifos más antiguos de la costa peruana se encuentran en San Juan del Lurigancho. Se trata de dibujos y de gráficos en piedra elaborados hace unos 4.500 años, los que los convierte en más antiguos que las famosas líneas de Nazca.
Julio Abanto, que es uno de los arqueólogos que más ha estudiado este lugar, pues dice que señaló que en el Cerro Colorado fue un punto, que es donde se encuentran estos geoglifos, que fue un punto de encuentro en determinadas fechas de diferentes pueblos prehispánicos, ya que las evidencias revelan que el uso de geoglifos se daba probablemente desde periodos muy tempranos hasta incluso la época inca, entre el siglo XIII y el siglo XV. Los primeros avistamientos de las líneas en Canto Grande fueron hechos por pilotos que sobrevolaron Lima en 1947, pero solo fueron registradas en 1976 por el estudioso peruano Lorenzo Rosselló. Ese experto encontró 65 figuras enormes sobre una pampa, algunas tienen hasta 4 kilómetros de extensión. Vamos a hacer una cosa, Carmen. Como tenemos esta última hora de esta temporada, hay gente que puede hacernos pues acotaciones, preguntas, temas que le han gustado, críticas, ¿por qué no? Vamos a abrir. Yo me gustaría esta noche, aunque no sea con un tema, si queréis preguntar algo al equipo, aquí estamos, porque como la nave del misterio por lo menos descansa durante unas semanas, a mí me gustaría, no sé, como experiencia, que al margen de lo que hemos escuchado, pues la gente nos pregunte. Todo tipo de preguntas. Todo tipo de preguntas. Oye, el equipo responde. ¿Te animas, Alberto? Venga, perfecto. ¿Vais a responder vosotros? Yo voy con la primera. ¿Dónde os vais de vacaciones? No, espera. Oh, amigo. Es el mayor enigma de todos los tiempos. Sorteamos los 3 libros. Última hora de la temporada, dejamos un pequeño margen para que Santi Camacho nos cuente una cosa, y a mí no sé por qué, como no lo hemos hecho nunca, me gusta, tenemos ahí 45 minutos para hablar con nuestros oyentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a hacerlo? Yo creo que esta noche es muy especial, hemos estado en la montaña con Sebastián Álvaro del Filo de lo Imposible, hemos escuchado muchas cosas y quizá nuestros amigos tengan muchas dudas, y sobre todo lo que más interesa a Alberto es que pueden tener planteamientos, es decir, ¿qué quieren que hagamos el próximo año? Y siempre nos dan grandísimas ideas. Y si quieren preguntarnos algo de cómo ha sido esta temporada, pues aquí estamos. Antes, Santi Camacho, como no, ha escuchado lo de escaneo mental, se ha emocionado y nos quiere dejar su píldora con 3 letras mágicas para algunos, terribles para otros. LSD. En la actualidad circula por Internet una falsa advertencia sobre la posibilidad de que niños pequeños puedan llegar a absorber sustancias nocivas como el LSD a través del contacto con figuras y tatuajes autoadhesivos. Increíblemente, se conocen antecedentes de esta historia que se remontan ni más ni menos que a los años 80. En 1984, en Estados Unidos, un libro insinuaba rumores sobre el llamado Mickey Mouse ácido. La leyenda urbana afirmaba que los narcotraficantes disfrazaban su mercancía con imágenes famosas de los dibujos animados para hacerla atractiva a los niños. Esta leyenda se propagó a través de fotocopias y alertaba sobre calcomanías conteniendo LSD. Pero aún esta referencia tiene antecedentes que nos llevan mucho más atrás en el tiempo. Según los folcloristas, la leyenda tuvo su origen en un grupo religioso que la inventó como parte de su propaganda. Esta leyenda empezó a crecer y ya en 1987 tomó su forma actual, agregándose además referencias mucho más alarmantes, como el contenido en estricnina. En 1992, una versión de esta advertencia fue premeditadamente modificada para simular que provenía de organismos oficiales. Esta versión también fue distribuida mayormente en forma de fotocopias. El correo electrónico aún no era tan popular como para que se pudiera propagar por este medio. Más de 10 años después, no existe ningún caso documentado de niños que hayan recibido dosis alguna de cualquier droga a través de tarjetas, cromos o tatuajes transferibles. Es quizá una de las leyendas urbanas actuales de más longevidad, tal vez debido a que involucra ingredientes como el uso de niños en historias tremendamente sórdidas. También es cierto que existen historias de contrabandistas de drogas que utilizan cadáveres de niños para transportar cocaína a través de la frontera americana. Estas han sobrevivido también un tiempo, pero no ha habido nunca un caso documentado, hasta la fecha. No obstante, existe una historia muy similar que sí fue completamente cierta. Durante la guerra de Vietnam, algunas mafias infiltradas en el ejército estadounidense aprovecharon los cadáveres de los soldados caídos para introducir heroína en territorio norteamericano. En fin, como siempre, la realidad supera a la ficción. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3.
2:17, ¿qué tal ha estado el año? ¿Qué temas os han gustado? ¿Qué temas os han disgustado? ¿Qué propondríais? ¿Qué queréis preguntarnos? ¿Qué queréis saber que no sepáis del equipo de Milenio? Curiosidades de Milenio es Milenio 3 y también de Cuarto Milenio. ¿Por qué no? Carmen, ¿qué está preguntando la gente? 7640. Bueno, pues veo que sonríes. Sí, preguntan un poco de todo. Yo no sé si preguntas personales, vamos, porque muchas son preguntas personales. Tú eres la que eliges ahí, o sea que... No, a mí no me dejéis la responsabilidad de mis manos. Bueno, es Alberto. Venga, vamos con algunas de ellas. Raúl desde Toledo. Buenas noches, Iker. Quería preguntaros si a través de algunas psicofonías es posible saber lo ocurrido en cierto lugar. Bueno, lo que es cierto es que muchas psicofonías parecen dar información sobre algo que pasó allí. Partamos de la base de que las psicofonías no sabemos qué son. Hay quien dice que son errores, quien dice que son grabaciones accidentales de ondas de radio, quien dice que son realmente seres de otra dimensión, quien dice que son seres fallecidos que se comunican con nosotros, quien dice que es la mente del experimentador accionando nuestra sugestión o nuestra mentalidad, accionando esa cinta magnetofónica. Lo cierto y verdad es que sea lo que sea, hay muchas psicofonías, vamos a decir serias, que dan información sobre un lugar muy concreto. Ninguna que haya determinado pues cosas muy concretas tampoco de aquí pasó esto, sino sobre todo voces, nombres, detalles que tienen que ver con ese lugar. No revelan mucho más, pero sí sobre todo haciendo referencia o a actos que ocurrieron allí que no son conocidos o a personas que vivieron allí. Ejemplo Belmez, ejemplo Palacio de Linares, la famosa psicofonía de Julio César Iglesias y su equipo que dice Raimunda, escenas que pudieron ocurrir, por ejemplo esa maravillosa y terrorífica, para mí la más terrorífica quizá, de Sinesio Darnell, de un cementerio catalán, y yo qué hago aquí, de un niño. Es decir, parece que son trozos de, que es otra teoría, trozos de tiempo que han sido recuperados por la tecnología, pero todo hipótesis. Gema desde Alicante nos dice: a mí me fascina el caso de Amityville. ¿Por qué no habláis algún día de las terroríficas novelas de Stephen King? ¿Os ha pasado algo a vosotros? ¿A ti te gusta Stephen King? Ya sabes que yo no, estoy bastante alejado del miedo, o sea que la verdad es que no los... Estás alejado del miedo menos cuando te mandamos a la Atalaya, claro, o a estos lugares tan interesantes. Sí, ya me estoy aficionando. Sí. Claro. Bueno, pues Stephen King, yo tengo que decir que no soy un gran lector de novela, pero a mí me impresionó mucho un libro que se llama Mientras escribo, y que es un poco la historia personal, bueno, me marcó profundamente, me parece un pedazo de libro impresionante, Mientras escribo, de Stephen King, y creo que es un maestro, que la gente, cuando hay un libro que vende mucho, ya por lógica y por este duende cainita que tenemos todos, pues lo criticamos, claro, como vende, a ver, pero a mí me parece que tiene muchísimo mérito. Nos dicen que en el barranco de Badajoz, en Tenerife, desapareció una niña y apareció 30 años después sin haber crecido. Además, la niña de las peras. Pasan cosas raras, llueven piedras. Pues lo que tenemos que hacer es ir al barranco de Badajoz y contároslo, en radio y en tele. Porque hay mucha leyenda, evidentemente, hay fotografías curiosas como las de Tello Bermejo, donde salen formaciones, hay muchos testimonios y también hay gran parte de leyenda, yo creo que exagerada, pero es un lugar mágico, un lugar de poder, así que lo vamos a... Sí, esa historia a la que te refieres es la niña de las peras, que es igual de conocida que las visiones de niños o niñas de blanco, ¿no? Yo he estado en el barranco de Badajoz en alguna ocasión y ya he contado alguna de las anécdotas que me pasó allí, que fue escuchar mi propia voz en mitad de la noche. Íbamos José Gregorio y yo. ¿Tú sabes esta anécdota? ¿Te la he contado? No. Vamos José Gregorio y yo por la noche, barranco de Badajoz, o sea, casi nada, las minas abandonadas, el gran maestro José, nuestro corresponsal y amigo y director de Esencia de Medianoche y en Canarias, esto que te cuentas hace 8 años. Y entonces vamos los dos y de repente escuchamos mi voz. O sea, eso era como lo de Freud de verte a ti mismo, ¿no? Por la calle. Caramba, yo me quedo parado. José, que es mi voz. Venga, hombre. Nos agazapamos los dos. Es un lugar con cierta zona de sotobosque. Y era mi voz. Y yo decía, y de repente la luz, y digo, madre mía, me empiezo a asustar, subimos un poco, y eran unos montañeros, hablando de montañeros, que estaban con un cassette, que igual nos están escuchando, que estaban poniendo el programa de Esencia de Medianoche que había hecho yo con José Gregorio el día anterior en Canarias. Tenía la costumbre de grabarlo y escucharlo allí. Pero lo que no sabían es que José Gregorio y yo estábamos esa noche allí. E imagínate nuestro susto, pero imagínate ellos ahí con una especie de... cuando ven que en mitad de la noche aparecen los tíos que estaban hablando por la radio. O sea, fue un momento de esos históricos, ¿eh? Fue una experiencia muy bonita. Soy Marcos desde Bilbao. ¿Es verdad que Thomas Edison grabó psicofonías? Por favor, volver con La voz de las sombras y dramatizaciones. Gracias. Bien. Y disfrutar. Vamos a ver, cogemos aquí el boli, Alberto, y anotas, ¿eh? Voz, sombras,
La última vez que llegó la voz de las sombras era el Petiso Orejudo, ¿no? Nuestro querido amigo Santos Godino. Yo creo que ha sido uno de los importantes este año, Santos Godino. Lo presentamos en este programa, Santos Godino. Sí, qué miedo, de verdad que al César lo que es del César. El primero que me contó esa historia es nuestro realizador de aquella época, Martín Capelletti, que me dijo, ¿tú conoces a un terrible niño que mataba a otros niños, Petiso Orejudo, Santos Godino? Y dije, no. Y empezamos a investigar y es terrorífico. Bueno, pues Voz de las Sombras puede que vuelva, puede que la haga yo. Hablábamos ayer de eso, Alberto, o puede que haya nuevos fichajes en Milenio 3 para hacernos secciones como La Voz de las Sombras, ¿verdad? Y el mundo criminológico. No adelantamos más. Y nos preguntaba por Edison. Bueno, Edison no grabó psicofonías. Lo que dijo es que estaba buscando un sistema de grabar el tiempo, de grabar el pasado, que es muy distinto. ¿Sabéis algo sobre aparición de 3 arañazos en el pecho por la noche? Me pasó y lo pasé fatal. Me despertaba con el escozor. ¿A ti te ha pasado, Alberto, eso? No, pero sí que hay muchos casos de gente que por la noche cree tener pesadillas o sueños y demás y luego se despierta con marcas en el cuerpo. O sin pesadillas. Y duermen solos. No se los hace otro que hay al lado. A mí me ha pasado. Sí. Hay historias, lo contábamos hace poco en Cuarto Milenio. Pero yo creo que es natural, o sea, que es uno que se hace a sí mismo. ¿Seguro? Prefiero pensarlo. Hay historias que contábamos hace poco en Cuarto Milenio, que hablábamos de terror japonés, y habría uno de esos espíritus diabólico que, según la tradición japonesa, cuando tú te levantabas con una serie de marcas en el cuerpo, siempre eran como unos arañazos, unas garras, era de uno de los determinados demonios que por las noches entraban en tu dormitorio, te querían buscar y llevar al infierno, y en el intento de arrastrarte hacia el infierno, pues te dejaban esas marcas, pues esas huellas. Me lo estás poniendo bien. Hoy Germán de Argumosa me va a permitir no secretillo, pero sí una cosa que me ha dejado. Para mí ha sido tremendo volver a ver a don Germán vital, ¿no? Y me dice, querido Iker, con esa voz, ¿no? Y me dice, hay algo que me inquieta, ¿no? En el mundo de lo sobrenatural. Y es que todo es triste. Todas las apariciones, las caras de Belmez, los supuestos espectros, todo eso es un mundo triste. Y eso le inquieta. Y evidentemente una persona que cada vez es más mayor, que evidentemente sabe que por lógica está más cerca al momento de viajar a otros planos, como a todos nos va a tocar, y es algo que yo le preguntaba sobre Belmez, ¿no? Es un mundo tan triste, ¿no? Lo que se refleja ahí. No sé, me ha impresionado mucho y me ha venido a la mente ahora hablando de los arañazos y demás. Bueno, todo este mundo es un poco extraño, ¿no? Quizá por eso nos atrae. ¿Cuánta gente, Carmen, está preguntando por lo de ayer de Amityville? Que hay que decir que Carlitos Cala estuvo realmente sembrado y hizo muchísimas cosas. Vamos a ir salteando, si os parece, las preguntas de nuestros amigos oyentes. Cualquier tipo de pregunta responde el equipo de Milenio con noticias. Muy brevemente, Alberto, casi en titulares, ¿qué ha pasado con una especie de aparición en un ojo humano? Sí, pues hablamos siempre de apariciones, pues por ejemplo, de Jesucristo, de la Virgen. Bueno, pues en este caso tenemos que hablar de la Virgen del Valle, tenemos que hablar de Argentina, de las termas del Río Hondo, al norte de Santiago del Estero, más o menos a 1.400 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, pues parece ser que la aparición de la imagen de la Virgen, se aparece en el ojo de un niño de 3 años. Entonces, la verdad es que parece ser que este niño está empezando a hacer milagros y, claro, a partir de ahí pues ha empezado la polémica. Por un lado, los padres dicen que la aparición de la Virgen en ese ojo de ese niño es totalmente normal y empiezan a decir que el niño está haciendo milagros. El niño, cuando hay una persona enferma, coge agua bendita, se toca el ojo donde supuestamente está la aparición de la Virgen y la pone en la zona donde la persona está enferma. Parece ser que dicen que está... ¿Es una especie de mancha o algo así, lo que tiene? Sí, es una especie de manchita dentro del iris y pues con esa imagen de la Virgen, ¿no? Parece ser que la han visto el oftalmólogo dice que no tiene ningún problema en el ojo, pero claro, ya empieza el sacerdote de la zona a decir que bueno, que se está montando una especie de circo, al niño le están llevando casi pues de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, lo van llevando casi pues como si de una feria se tratara, lo van llevando por los sitios. Es una familia muy humilde que no tiene prácticamente medios y entonces bueno, pues parece ser que es todo está envuelto por la polémica, ¿no? Y que al parecer están dando dinero ya por esas curaciones. Uh-huh. En fin, el rosario, y no nos referimos a esa pieza religiosa digna de toda veneración, sino lo que se monta alrededor cuando alguien dice que tiene apariciones extrañas. Por cierto, Alberto, ¿elegir algún tema de esta temporada? ¿Cuál elegirías en Milenio 3?
De los que hemos hecho, yo he sido un fiel apasionado de los pintores malditos. Yo creo que lo he reconocido, y cada vez que has traído uno al programa, la verdad es que he estado siguiéndolo con mucha atención, y ha sido una de las secciones así que más me han... Sección corta, de esas que vienen y se van. Por cierto, que yo me he acordado también, no sé, pensando, porque hay muchas preguntas que están llegando a 7640 sobre temas que nos han gustado y que han gustado, yo me quedo también con muchas noches, es que son 100 y pico programas esta temporada, de septiembre, pero con la noche en que habló la policía, fíjate. Sí. Me pareció muy especial, ¿no? Cuando tuvimos aquí a 5 miembros de la policía, mandamos un fuerte abrazo a Jesús Jiménez y a toda la gente que estuvo aquí. Yo creo que fue fascinante, ¿eh? Fue como escuchar por vez primera a los que están al cabo de la calle, y nos impresionó mucho. A ver si impresionado eso también a la gente, Carmen. Sí, además también nos decía, por ejemplo, Tony de Mallorca, que la próxima temporada podéis entrevistar a gente de diversos gremios, vigilantes, policías, médicos, bomberos. Sí, señor, muy buena idea. Estamos pensándolo, sí. Buscar también testimonios, tanto en radio como en televisión, imagino que se refiere, y bueno, y profundizar un poco en cómo vive una persona que cree haber sido protagonista de estos hechos, ¿no? ¿Qué me decís sobre el tema que plantea la película Nos miran? Desapariciones sin dejar rastro, pero siguen entre nosotros, nos decía Miguel desde Las Palmas. Bueno, yo creo que es una vieja teoría, ¿no? Lo que pasa que me parece, pues es una película. Aquí estuvo Carmelo Gómez y el director Norberto contándonos cómo la hicieron. El asunto de las desapariciones extremas existe. Hace poco cumplíamos 20 años, parece mentira, 20 años de la del niño de Somosierra. Dentro de poco serán 20 años del niño pintor. ¿A dónde han ido? Lo lógico, el 99%, es pensar que han ido a un sitio lógico, es decir, a un sitio humano, a un sitio, desgraciado o no, bueno, pues motivado por personas. Y el 1%, yo qué sé, es que quién sabe, ¿no? La realidad nos puede sorprender siempre. Se habló de otros planos, de otras dimensiones, yo no puedo decirlo, desde luego, pero que el fenómeno existe, está claro. Que estén entre nosotros, ¿quién lo sabe? Hola, soy Jesús de Valencia. ¿Qué sabéis de la entrevista de Campoy a Genome? ¿Qué credibilidad le dais? Bueno, pues esto fue un experimento muy curioso. Yo, oye, tengo un buen aprecio por Campoy, pero yo no le doy ninguna. Pero entiéndaseme, no lo entiendo. O sea, me parece una historia de contactismo, pero que no se sienta nadie ofendido. No que ellos crean que eso está, pero si a mí me preguntan si es un extraterrestre, me refiero a esas experiencias que salieron en la revista Más Allá, donde un grupo, el grupo Atlán, de canarios sobre todo, pues creían contactar con un extraterrestre que se llamaba Genome y que daba una especie de consultas. Yo no digo que ellos no crean que es eso, y que por supuesto Campoy hiciera un libro y la revista, a mí me parece fenomenal, y además ellos han ido vinculando sus vías a otras revistas, a la salud, me parece perfecto. Pero si a mí me preguntas por si creo que Genome estaba ahí realmente y era un ser cósmico, yo no lo creo. A eso me refiero, con credibilidad. Antonio desde Villalba nos pregunta cuándo hablaréis del mundo intraterrestre. Recuerdo una conversación con Antonio Picco en Cerro Uritorco, en Argentina, hace ya unos cuantos años, porque hizo uno de los primeros libros que fueron muy escandalosos, que decían que los extraterrestres no venían de fuera, sino de adentro. Hombre, aquí estamos en lo mismo. A mí me parece, sinceramente, muy fantasioso. Son historias, eso sí, muy bonitas. Es como, a veces, una historia no tiene por qué ser certera, sino posible, veraz, quién sabe. Estas yo creo que es que ni llegan, pero es bonito recordar cómo desde el principio del tiempo, por ejemplo, muchas culturas creyeron que bajo la tierra había otros seres. Yo no lo creo. Ahora bien, yo os digo una cosa, y pocas veces nos sinceramos de esta forma. Yo creo que siempre la realidad nos puede dar una bofetada, sobre todo si nos creemos con posesión de la verdad. Y eso yo siempre lo dejo ahí. Ahora bien, las pruebas nos demuestran que es muy difícil, ¿no? Las leyendas existen. Los casos que dicen que hay gente que indica que también existen, eso es verdad. Que nosotros creamos en ello, yo por ejemplo no lo creo. Ahora, soy lo suficientemente humilde para un día decir me equivoqué. ¿Por qué no? Hola, soy Chema. Lo de las marcas en el cuerpo se llama traumatismo psicosomático. El cerebro hace creer al cuerpo que ha sido dañado y el cuerpo reproduce un daño. Entonces, por esa regla de 3, podríamos reproducir los estigmas, por ejemplo. Es muy interesante esa posibilidad. ¿Y por qué no se hace? Pues no lo sé. ¿Y por qué solo ciertos místicos tienen esos estigmas? Es que es una explicación que a mí me han dado algunos médicos también para el fenómeno de los estigmatizados, de esas personas que recrean en sus propias carnes lo que es la crucifixión de Jesucristo. Pero si se pudiera experimentar ya lo hubiéramos hecho, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos en la eterna lucha y nosotros lo hemos vivido muy bien este año en el sentido de que, bueno, hay formas de pensar distintas. Hay quien cree que todo es mecanicista, que todo es explicable, que todo se mide por unas fórmulas y unos parámetros y me parece perfecto. Es como el que mira un cuadro y ve manchas. Pues, son manchas, evidentemente, y son átomos y elementos y pinturas. Se quita el asunto de las emociones, se quita el asunto de las intuiciones, se quita un montón de cosas que no se pueden demostrar pero que están y guían nuestras vidas muchas veces. Entonces, lo que dices tú, Carmen, si es tan sencillo, no debe serlo, ¿eh? Buenas madrugadas. ¿Se pueden grabar psicofonías con un móvil? Gracias por el miedo que nos hacéis pasar, nos dice Paco desde Zamora. Se han grabado ya algunas psicofonías, aunque no eran muy claras, ¿no? Aquí, desgraciadamente, estamos en eso realizado para eso. Pero yo creo que las que he escuchado no tienen... Ahora bien, por poder escucharse, como diría don Germán esta misma tarde, la causa paranormal ahí está. Ella decidirá dónde se manifiesta. Por cierto que, fijaos qué maravillosa canción nos pone Carlos Ródenas, que ha sido muy importante esta temporada y que se utilizó en algunos programas célebres hace muchos años, como el de Loco de la Colina, y que tocaba así Pink Floyd, refiriéndose siempre a caras ocultas de la luna. Más preguntas sobre psicofonías. Tente nos dice, ¿no hay psicofonías agradables de gente feliz? Yo no las conozco. Yo tampoco, la verdad es que no. Por lo que decíamos de Germán. La mayoría son negativas, pero algunas son incomprensibles con lo que se está hablando, ¿no? Palabras sueltas, por ejemplo. Lo que decíamos también de las apariciones, que yo creo que todo va ligado un poco al sufrimiento, ¿no? A zonas donde ha habido pues cementerios, hospitales, cosas con enfermos. Yo creo que casi todas las, por lo menos lo que os he escuchado de casi todas las psicofonías, siempre están asociadas a algún sitio donde ha ocurrido algo muy fuerte, ¿no? Hablamos antes de Freud, que en el fondo se metió en estos mundos. Freud tenía un término que es en alemán, que no voy a reproducir porque sería carcajada general, pero que era más o menos como lo siniestro. Y él hablaba del mundo de los sueños, de el mundo límite de los sueños, que es un mundo que también se ignora, se aparta, porque no se conoce, porque da miedo, porque nos metemos en él cada noche y porque preferimos pensar que, bueno, sí, es el cerebro, ya. Hay muchas más cosas en nuestra caja cerebral, si es que es eso. Pero él hablaba de lo siniestro, que todo lo que está en los límites de ese mundo tiene un aspecto triste, y es verdad. Lo ha dicho un compañero en 7640. No conocemos ninguno de estos elementos que sea alegre. Francisco desde Hospitalet nos dice, buenas madrugadas familia, para la próxima temporada que vuelva La Voz de las Sombras. Bueno, pues ya son unos cuantos, con La Voz de las Sombras. Lo que pasa es que La Voz de las Sombras, yo lo recuerdo ahora porque habrá gente que se ha ido incorporando y sabemos que hay gente de la tele que se incorpora a la radio, por fortuna. Pues fue una idea, primero un pequeño homenaje a un periodista que en ese momento lo estaba pasando francamente mal, que no sé cómo le eran las cosas, que tenía un programa que se llamaba La Voz de las Sombras, y nosotros dijimos, bueno, vamos a acordarnos de él y vamos a acordarnos de los casos criminales más extraños ocurridos en España. Luego hicimos algún internacional. Lo que pasa que, bueno, a la gente le daba un poco de miedo y, de verdad, el propósito de este programa no es pasar miedo. Ayer, por ejemplo, con Amityville y con Carlos Cala, éramos conscientes de que el contenido daba bastante miedo y a veces llega el miedo a un punto que es que yo creo que la gente apaga, entonces tampoco es positivo, ¿no? Una pregunta que es un poco personal, Iker. ¿Qué guardas bajo tu rostro? ¿Eres un ser de otro mundo? Me ha encantado tu spot en 4. Felices vacaciones, nos decía Cecilia desde Málaga. Bueno, pues la verdad es que me han pillado el secreto. Yo tengo que decir que eso es obra de un gran amigo, que le mando un abrazo muy fuerte, Dorian, personaje misterioso donde los haya, que hizo esa careta. ¿Careta o no? Que bueno, reflejaba mi auténtica identidad extraterrestre. Hola Iker y Carmen, ayer vi la película Shooter y me pareció muy interesante. ¿Podríais hablar de las psicoimágenes? Dan mucho miedo, nos decía Pedro desde Orihuela. ¿Tú qué piensas de las psicoimágenes? De las psicoimágenes, pues fíjate, yo de las psicoimágenes no sé muy bien qué pensar. Yo no puedo aseverar nada porque no sé nada. Que esas imágenes que aparecen en los televisores, pues no lo sé, para mí más bien se trata de emisiones que se han quedado en algún lugar perdido de esa pantalla que yo creo que no conocemos muy bien, pero que son físicamente explicables. Hay alguna gente que le molesta eso de que uno no se moje o que no sepa o que no diga. Yo creo que es muy curioso, Alberto, no sé si lo has detectado, yo sí lo he detectado en muchos amigos en tele y en radio. Oye, pero dinos qué es. Me da la impresión de que a muchas personas, y no quiero faltar a nadie, porque, por favor, estamos para aprender,
estamos en un tiempo donde parece que todo es muy sencillo. Yo creo, ¿no? Aprende inglés fácil, adelgace fácil, viaje fácil, aprenda fácil. Y luego no es nada fácil. Y claro, pero es que la gente quiere que tú le digas que eso es así. Les gusta más eso que a una parte de la gente, me refiero, ¿eh? Que no, que, oye, aquí tienes los elementos y discurre tú, que para eso tenemos el cerebro. ¿Pero por qué? Sobre todo porque en estos temas nos tenemos que quedar obligatoriamente en el umbral. Y yo lo digo siempre, nos estamos sincerando en esta última hora de esta temporada. Yo creo que yo por lo menos he aprendido a desconfiar de todo aquel que me diga que tiene la verdad, y más en estos temas, porque ¿qué pruebas tienes tú para decir que esto es el más allá, el más acá? Bueno, pues la gente es muy curiosa, Alberto, tú no sé si lo has detectado, que quiere respuestas, y a veces los investigadores, los periodistas, los que nos dedicamos a esto, lo que tenemos es que elaborar un puzzle que vosotros resolváis quizá mejor que nosotros, pero y además los científicos, a no ser que sea un fraude, y bueno, pues se descubre y le digas, mira, este es el fraude. Que son los primeros que dicen que el cerebro todavía le queda muchísimo por explorar, ¿no? Entonces, como muchas veces nos basamos también en muchos testimonios de gente que te cuenta casos, pues en el caso de si te cuentan que ha tenido una aparición de dormitorio, eso no le puedes dar ninguna explicación. Claro. Es un testimonio, alguien lo cuenta, tú lo lo crees, porque obviamente no te van a decir, vamos a inventarse una historia y punto, y ahí se tiene que quedar, porque no puede haber ninguna prueba científica. O sea que... Nuestra misión es esa, la de hacer esas preguntas, la de que se vuelva a hablar de estas cosas, porque yo creo que interesan, pero muchas veces no tenemos las soluciones ahí a flor de piel para echar manos de él. Casi nunca. ¿Y quién tiene todas las soluciones de Bueno, todo? yo me he cansado de escuchar y de ver historias de estos temas donde decían esto es así porque lo digo yo. Y bueno, a mí eso me parece una falta de respeto tremenda con la gente, que yo creo que tiene que animarse a ser investigadores ellos mismos también, ¿no? Miguel desde Lorca nos dice, yo una vez estaba intentando dormir y sentí una opresión en el pecho como si me hundiera en la cama, no podía moverme. Eso es algo que le pasa a muchas personas y a lo largo de todos estos programas lo hemos estado viendo, ¿verdad? Esa presión, no te puedes mover, incluso hay gente que ve su cuerpo como está en la cama y él está volando unos centímetros, ese desdoblamiento, esa proyección astral que llaman. Es un ejemplo que decía Alberto. Esto a esta persona que nos escribe ahora mismo le ha pasado, no hay la menor duda. ¿Qué es? El médico le dirá que es A y probablemente esté mucho más cercano a la realidad científica, quizá eliminando las emociones, pero el psiquiatra, precisamente, quizá pueda acercarse más a esa visión. El parapsicólogo que cree que hay entidades dirá, puede que sea eso, tu cerebro. El sacerdote que todavía crea que los hay en íncubos y súcubos creerá que es una de estas figuras que le apresiona. Es decir, cada uno tiene su verdad, ¿no? Su visión de las cosas. Lo que nosotros podemos decir es que esa sensación, como ha dicho Carmen, se reproduce en muchas personas, le ocurre a mucha gente, por lo tanto algo debe haber. No es una invención individual, sino que es una cosa que nos persigue y que está con nosotros desde el principio de los tiempos. Buenas madrugadas, las melodías con las que acompañáis el programa están muy bien. ¿Quién se encarga de elegirlas? Y citad alguna de vuestras favoritas. Oh, esto es bonito, fíjate, ¿eh, Carlos? Bueno, pues eso lo hacemos siempre entre todos, ¿no? Entre el equipo. Yo me ocupo personalmente muchas veces de más o menos seleccionar muchas sintonías, pero luego los técnicos de la cadena SER, que son unos cracks, ya lo conocéis a todos, pues también tienen más o menos un patrón que muchas veces desde luego modifican, porque ven que una sintonía le va mejor a un tema, otra a otro. Nosotros podemos dar unas pautas y sí que hay algunas pues predilectas, ¿no? Ahora estamos escuchando, por ejemplo, Antártica de Vangelis, y más que decir canciones, porque hay muchísimas, decir una vez más que el dragón de Vangelis del álbum China es la cabecera de este programa, que mucha gente lo pregunta, y que Vangelis, Jean-Michel Jarre, Mike Oldfield, Hans Zimmer, Michael Huguen, pues son autores de referencia y de reverencia en nuestro caso, ¿no? Que componen una serie de elementos. Ahora sonaba, hacía mucho tiempo que no sonaba uno muy desconocido, digamos para el gran público, y Mikami, cuando hablábamos de las montañas. Bueno, pues son elementos que yo creo que son muy interesantes y que este programa no sería lo mismo sin las músicas. Pero evidentemente. Tú creo que tienes la banda sonora de Milenio siempre en la cabeza, ¿eh? O sea, tú puedes, yo creo que tienes como 4 o 5 títulos siempre para cada tema. Ya los tienes, yo creo que medio asignados. Y cuando hacemos reportajes, vamos, los clavas, o sea, dices, y haces tus reportajes aquí ahí. Esto, aquí lo otro. Bueno, quizá esto lo voy a contar porque desde que yo empecé a hacer radio, desde los 16 años con Lorenzo Fernández en esa radio en Alcalá de Henares, ya teníamos como mucha fascinación por la música cósmica. Nuestro gran pop era Jean-Michel Jarre, lo sigue siendo, pero sobre todo ese Jarre antiguo, aunque ahora con uno de los temas que utilizamos mucho, que es Aero,
Que vamos a ver, Carlos, y luego podemos poner alguna de Aero, ¿te parece? Aero 2 o Aero 5, por ejemplo, Oxígeno 4, Oxígeno 2. Claro, para nosotros son como pequeños himnos, ¿no? Nos reconcilian, quizá porque de niños leímos libros de estos temas con esa música. Cada banda sonora es importante, ¿no? Y bueno, si vais a... traemos músicas nuestras y son miles de músicas, ¿no? Y luego, pues Carlos, Noel, Juanma, pues toda la gente que hace Milenio también va teniendo esa sensibilidad, siempre la han tenido, pero todavía más respecto al misterio, ¿no? Y hay temas que le suenan, que no le suenan. Se va que componiendo también canciones, ¿eh? Claro. Bueno, Javier Rodríguez está vamos. Sus títulos: Boisaka, Belmez, Ochate, Fantasma. Bueno. Al Alberto, esto va para ti. La temporada que viene, Alberto Granados al 112 de Ocean Avenue, en Amityville, en directo. Pues a mí me encantaría. Fíjate, yo la primera vez que tuve que cubrir una de las salidas de Milenio 3 en directo, que además no sé si fue en Málaga, creo que fue en Málaga, esa fue la primera experiencia. Un poco iba con ese miedo en el cuerpo, no de decir, bueno, a ver qué va a pasar, qué no va a pasar. Pero claro, cuando uno lo va pensando dices, es tal la oportunidad que tengo de poder estar en un sitio donde ocurren cosas extrañas, donde la gente daría tanto por acudir aquí. Entonces, en el fondo soy un privilegiado. Entonces, poder ir a la casa, por ejemplo, de Amityville sería para mí pues increíble. ¿Y cómo suena Alberto cuando estamos por ahí fuera y suena buenas noches? ¿Cómo haces, Alberto? ¿Cómo haces? Vamos a ver, ahora estamos en un lugar, elige tú el lugar. ¿Y cómo sonaría, Alberto? Que digo, Alberto, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, sí, claro. Es exactamente esa voz surgiendo de repente desde es la voz del miedo. Oye, exacto. Estaría pugnando con Carlos Cala, hay una especie de... Pero el maestro es el maestro. El maestro es el maestro. Pero, Alberto, por cierto, yo te relanzo la pregunta de nuestros amigos. ¿Un lugar para la temporada que viene que te gustaría emitir desde allí, entrar desde allí? Pongamos España. Hombre, a mí me Puede ser misterioso o no misterioso, me da exactamente igual. Un lugar donde te gustaría hacer un programa de Milenio y tú entrando desde allí. Fíjate, cuando lo diga me van a decir, bueno, pues tendría que desaparecer de Milenio, pero por ejemplo, en Belmez no he estado. Me gustaría estar dentro de la casa. Ya sé que es que es pecado mortal que sí, no hayas pero es que es más. Yo sabía Yo que tenía que decir eso. O sea, eso estaba, en el guión inexistente pues de Milenio 3. Pues yo voy a más, pasar una noche entera en la casa de Belmez. Sí, bonita historia también, ¿eh? Y estarás en Belmez, claro. Y que Belchite sí. Es un sitio que ya que conozco y que sí también me gustaría. Es un sitio fascinante, yo creo, ¿eh? Pero Belmez, la casa, esas caras que se están yendo, sin duda alguna, que ya no reconocen quizá el mundo que las vio nacer, no lo sé. Entrar con Alberto desde ahí sería potentísimo. Vamos a ver si lo logramos este año, Alberto. Y lo vivimos juntos, que es lo bonito, ¿no? Mercedes de León nos dice: hola, hace 4 noches sentí que me tocaba en la pierna una caricia fuerte, sentí un escalofrío y el vello se me puso de punta. ¿Qué podía ser eso? Pues es que no lo podemos saber, son tantas percepciones, pero también tantas cosas que pasan en los umbrales del sueño. Sobre todo dicen que en esa fase de vigilia inicial, al entrar en el mundo del sueño o al despertar justo, que muchos psiquiatras las explican perfectamente, Ahora, te quedas con la sensación de que solo uno sabe realmente lo que le ha podido ocurrir. Hay que pensar que son fenómenos naturales, que no pasa nada y sobre todo eliminar cualquier miedo, eso ante todo. Hola Iker, a mí lo que más me ha impresionado fue de otra temporada, la grabación en el contestador automático que decía: hoy me levanté y cuando me levanté. Hoy me levanté y cuando me levanté. En ese tono, sí. Es una de las fuertes. Sí, es una de las Hace mucho que no metemos psicofonías, así que habrá que hacer también un especial. Y nos han llegado psicofonías de oyentes y de televidentes de Cuarto Milenio, que hay que hacer un especial con todas ellas. ¿Alguna que te haya gustado especialmente? Hay muchas y algunas que incluso estamos investigando, metiéndolas en el ordenador para ver si son unas voces normales que se han podido colar en cualquier grabación o si se trata verdaderamente de algo extraño. Para la siguiente temporada iremos con psicofonías. Buenas madrugadas, sí, que podréis hacer un programa sobre el deporte y el misterio, casos como la muerte de Ayrton Senna y la aparición que tuvo Zidane. Bueno, sí, que hace un año más o menos. Aparición, o por lo menos la sensación. Estamos hablando de sensaciones. Aunque luego, cuidado, que a ver si gana el Mundial Zidane, ¿eh? Fue el día que dijo que algo le dijo que volvería a la selección. ¿Pero le dijo que ganaría? No sé, le dijo que se enfundara de nuevo la camiseta francesa y mira cómo nos ha ido a España y ahora a Brasil. Y yo me acuerdo que los compañeros de AS, si no recuerdo mal, me dijeron: hombre, haz unas líneas sobre esto. Digo, hombre, yo no sé qué ha visto Zidane y ha dejado de ver, desde luego. Lo que te puedo decir es que en Harvard el profesor John Mack hablaba de estas visiones o revelaciones en mitad de la noche. Y luego, podría contar muchas historias de lo que pasó ese día, pero se puede decir
que incluso el Real Madrid, nos dijo, hombre, Iker, no sigas contando esto. No, hombre, tampoco sería decir eso, pero sí que, oye, que el Zidane no le ha pasado nada. Vale. Y entonces hicieron la rueda de prensa y no le había pasado nada, era su hermano, oficialmente. Pues oye, mejor que sea su hermano. Lo que ocurre es que, claro, decir que le ha cambiado la vida, que es una visión celestial, que nadie podría creerlo, porque no vas a creer que está tu hermano y te lo cuenta. En definitiva, no sabemos qué pasó o qué no, pero oye, Zidane desde luego está haciendo el mundial de su vida, de momento, yo creo. ¿Y tu junto hermano con el se 98. presenta en tu habitación en plena noche y le llamas aparición? Yo lo llamo a mi hermano aparición y me parece... Corramos un tupido velo. Reyes desde Torrevieja nos dice, buenas madrugadas, las dramatizaciones me ponen los pelos de punta, podríais hacer nuevas y repetir algunas. Lo está pidiendo alguna gente, repetir dramatizaciones. Javi, que nos dice, ¿existen las premoniciones en sueños o tan solo son coincidencias? ¿Cuál es el término referente a la sensación de haber vivido algo anteriormente? Déjà vu. La sensación esa que nos atemoriza en ocasiones cuando uno va por la calle y dice, caramba, no he estado nunca en esta calle y este edificio me suena, la cara de este tío me suena, lo que está pasando me suena. Pues fíjate, es tan habitual como que yo creo que he tenido uno hoy mismo, pero en la radio, haciendo el programa, cuando Sebastián Álvaro le ha dicho a Alberto, ¿te vienes tú al Caracol o algo así? Que no era un déjà vu de estos potentes que te deja, pero sí como que a veces hay como bucles que dices, caramba, esto me suena a mí de algo, ¿no? Y luego cuando son muy fuertes, a uno, y seguro que los amigos de Milenio lo saben, le dejan pensativo varios minutos, diciendo, caramba, si es que ha habido unos momentos en que se ha reproducido todo tal y como... En el libro de Milenio 3, precisamente, en el libro de Milenio 3 contamos algunas cosas de este tipo, de apariciones, de sensaciones, de déjà vu, Y en las premoniciones de los sueños también pasa mucho. Lo que pasa que yo creo que es muy difícil porque normalmente no tienen una consecución lógica. Es decir, tú puedes soñar algo y que luego a las 2 semanas o al mes o a los 3 meses se cumpla. Pero claro, no tienes la certeza de saber esto va a ocurrir mañana o pasado. Exactamente. Entonces por eso muchas veces soñamos cosas que no les damos importancia, pero sí es cierto que si uno apuntara todas las noches sus sueños al día siguiente, por la mañana, y repasara uno hacia atrás esa lista de sueños, se llevaría más de una sorpresa. Y es que yo creo que si la última frontera es el mar, la última del ser humano son los sueños, ¿eh? Sigue siendo un mundo en el que nos sumergimos cada noche y del que de verdad, si uno investiga y ve los tratados de los que saben de sueños a nivel científico y neurofisiológico, yo creo que es que no se sabe casi nada. Así que habrá que volver a profundizar en un programa de sueños. Uge nos dice, soy vigilante de seguridad y gracias a vosotros evité un robo. Algún día os lo contaré. Hombre, no, cuéntanoslo ya, por favor. Pues sí. Uge. Hola, soy el ciego del perro guía de la Feria del Libro. ¡Hombre! qué bien, ¿no? qué bien. Sí, además, qué falta hacen esos perros guías, pues ¿verdad? Era maravilloso el perro, ¿eh? Él y el perro, es que el perro estaba ahí sentado y me acuerdo ¿Cómo que... son los animales? Bueno, puedo decirlo ahora que me estará escuchando, es el único libro que hemos dedicado a un perro. Es verdad. ¿Eh? No. Hay un matrimonio que siempre nos escucha verdad, y que verdad. nos sigue a muchos sitios y le hemos dedicado el libro también a sus 2 perritas, que tienen 2 perritas. Y hombre, quienes tenemos perros sabemos que es que el afecto es absolutamente entrañable y que viven cosas como nosotros, ¿no? Y por Así cierto, que le mandamos un abrazo fortísimo. Que a todos los que vean un perro guía, que lo dejen tranquilito, que muchos van a acariciarlos y demás, y a los perros guías no hay que tocarlos porque están trabajando y están haciendo su trabajo. Entonces cuando la gente les achucha, les tal, lo que estás haciendo es despistarles. Por eso la regla número 1 es no tocar mucho a los perros guías, que están haciendo su trabajo. ¿A que sí? Sí, no, es una entrevista que tuve que hacer. Claro, pero es que es muy curioso. Lo que pasa es que te dan ganas de comerte a esos perros, ¿verdad? Claro Son sí. tan buenos que con esa carita. Dice que se va en solitario con su guía de senderismo por los montes de Cuenca, que si hay algún misterio por allí. Por los montes de Cuenca, pues muchísimos. Podrías acercarte primero a Cuenca, a ver si todavía está, a Cuenca capital, el famoso ovni de la catedral. De la ciudad encantada de Cuenca, ni te cuento. Y de algunas apariciones, si te acercas, por ejemplo, por Villares del Saz, año 1953, pregunta por favor, mira, ya te enviamos de explorador si quieres, por Máximo Muñoz, un hombre que tuvo una experiencia terrorífica que salió en la prensa, un encuentro con extraños seres investigado por la Guardia Civil y que nunca ha vuelto a hablar, después de 53 años ahora, y nunca ha querido volver a hablar. Mire que lo hemos intentado, pues seguro que si él va lo consigue. Villares del Saz. Rafael Rodríguez desde Pontevedra nos dice, gracias por las leyendas urbanas, me fueron muy útiles en mis clases de historia. Otro amigo que nos dice que tenemos una psicofonía positiva, adimensional.
Suena a adimensional. Sí, pues será positiva, con perdón y entre nosotros para ti, porque el tono de esa psicofonía a mí me da un miedo terrible. Adimensional. Es como una cosa así robótica, antigua, y desde luego, para mí, cumple todos los requisitos de ese mundo triste, ¿no? Tania desde Ciencia nos dice: nunca habéis hablado de la reencarnación, ¿creéis en ella? Besos y hasta siempre. Qué curioso, Tania, es verdad. Creo que es el programa 465, más o menos. Que, por cierto, chicos, habrá que hacer una gran fiesta para el número 500, ¿eh? Desde luego. Habrá que hacer una gran fiesta, una gran convocatoria de los amigos de Milenio. Muchos nos dicen que por qué no en Madrid hacemos algo. Tranquilos que se va a hacer algo, se hará algo, estaremos pendientes aquí. Informará puntualmente Guillermo León a través de ikerjimenez.com, nuestro querido Guillermo León, miembro de esta nave del misterio destacado, por supuesto, siempre, que tantos favores hace a tanta gente que nos escribe desde el extranjero, hay que decirlo, a don Guillermo, porque su trabajo es importante para tanta gente que nos escribe de Suiza, de Francia, de América, que si no es por lo que él hace en la web, pues no podrían escuchar y seguir Milenio, y tanta gente que nos sigue. Hay un misterio que le voy a contar. El tercer país, que nadie sabemos por qué ocurre, es Suecia. En Suecia era una colonia española o algo así inmensa, porque de repente, por encima de México, creo, Chile, Perú, lugares lógicos, oye, a descargarse programas de Suecia. No sé, curiosísimo. Así que a Guillermo le mandamos un fuerte abrazo, porque él ha sido fundamental, ¿no?, en estas últimas temporadas de Milenio. Gaizka nos dice: ¿por qué los militares esconden cosas y luego lo desclasifican? Tenéis que hablar más de eso. Sois acongojantes. Bueno, pues te prometo por esta temporada... Bueno, lo que decía antes de Tania, reencarnación. Nunca hemos tocado el tema de reencarnación. Qué curioso. ¿Creéis o no? Lo preguntaba. A mí me cuesta creer, pero es que no lo sé. Es que es la faena. Muchas preguntas no lo sé. Yo creo que no. La reencarnación clásica de en otro cuerpo, ¿eh? Pero claro, es que o dices en otro que no. ser, otro animal, en un animal. Bueno, pues no estoy... Le daría un 60-40, yo qué sé. Yo sí creo que el alma evoluciona. Ah, pero eso es otra cosa, majo. Entonces, vamos... Es que eso es otra cosa. El alma evoluciona y trasciende, bien, pero que se convierte en otro cuerpo, es decir, que en el futuro otro cuerpo serás tú mismo. Entonces, con las regresiones, cuando a alguien le hacen una regresión y ha sido un faraón del antiguo Egipto o es una que lo campesina... curioso es que siempre son faraones. ¿Sí? Sí, faraones, sobre todo mucho princesas. Eso es otra parte del cerebro también que falta todavía por descubrir. Yo creo que también. Yo creo que a mí me dijeron alguna vez que había sido una bruja en otra época. Bueno. Jorge desde Cantabria, que si podemos hablar alguna vez del hombre pez de Liérganes, que echa en falta las dramatizaciones sí, también. Sí, es que este año ha sido tan apasionante, pero tan duro. Imaginaos y poneos un poco en nuestro lugar, ¿no? No solo Milenio ha pasado a viernes y sábado, creo que es un logro que nos merecíamos, que aquí apostaron por él, ¿no? Los directores de la cadena SER, Daniel Gabela en aquel momento y Daniel Anido, pues bueno, apostaron por estar viernes y sábado, que es un reto tremendo, pero al mismo tiempo los compañeros de Cuatro nos dieron la oportunidad de estar en Cuarto Milenio, y bueno, es que ha sido tremendo. Yo creo que esta temporada incluso va a ser mucho mejor, va a haber mucha más expectación. Yo creo que estamos haciendo una labor que es popularizar estos temas y acercarlos al gran público. Yo lo que no me esperaba es el calado que está teniendo, por ejemplo, Cuarto Milenio, y que yo creo que eso nos hace tener mucha más energía, muchas más ganas, y podemos decir una cosa, y eso está muy claro, y eso lo tengo clarísimo, que nos pueden empatar, pero a ilusión a este equipo no le gana nadie, y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Me llama Álvaro, una pregunta que a ver, Iker, la tienes que contestar. ¿Por qué elegisteis la palabra milenio para nombrar a los dos programas? ¿Por qué milenio? Bueno, la historia del nombre de Milenio 3 es una historia muy curiosa que no sé si he contado, pero cuando en la SER me ofrecen o conseguimos tener un programa, hay una larga lista de nombres, y hay que decir que precisamente Milenio 3 sí era mi preferido, pero no el de las personas que tenían que decidir, hasta que al final una de esas personas también, bueno, con mucho poder, también eligió Milenio 3 porque le gustó y le parecía futurista. Creímos en Milenio 3 porque quizá era un nombre que en principio, como en todo, no dice mucho. Es tercer milenio, es futuro, es expectación, es aventura, es búsqueda, pero que sabíamos que con el tiempo se iba a convertir en un término. Esa marca ha quedado tan enraizada en muchas cosas, significa tanto que para mucha gente, y para nosotros sobre todo también, que en Cuatro evidentemente querían conservar, ¿no? Voy a contar un pequeño secreto. Cuarto Milenio iba a ser Milenio 4 en un principio, ¿no? Pero al final Cuarto Milenio pues también se ha quedado como ese híbrido, ¿no? Como esa familia de la radio pasada a la televisión, y en breve, ojalá, a ver si en verano, lo digo en la web, en nuestra web, ikerjimenez.com, queremos hacer un reportaje que es de Pablo Villarrubia, otro de nuestros fichajes, otro de nuestros hermanos cósmicos, de lo que es la vida por dentro del equipo de televisión. Uy.
Que es hay que decirlo, que es que... ¿Cuándo tuvimos la cena? El jueves. El jueves me hicieron hacer un brindis, imaginaos, claro, estos son así, yo he emocionado perdido, y entonces miréis, es que somos 40 personas, ¿eh? Es un gran equipo, sí. La verdad es que... Y el nombre que nos juega muchas pasadas, porque claro, estamos en la radio con Milenio 3, Cuarto Milenio... Sí, eso ha sido la esquizofrenia positiva de este año ha sido tremenda, pero 40 almas, vagando en esa aventura, y bueno, pues Pablo Villarrubia, Juan G. Vallejo, Luis Álvarez... todos los reporteros, todos, Paco Pérez Caballero, Gerardo Peláez, Santi Camacho, no me dejo ninguno, ¿no? Yo creo que no. Pero es que no sé, yo desde luego nunca hubiera soñado, ¿no? Contar con un equipo así. Y hay que decir una cosa, Alberto, que es que hay gente que dirá, no dirá, le gustará más, menos las audiencias, tal. Lo más importante, lo que nadie nos puede quitar es lo bien que nos lo pasamos. Eso está claro. Y eso, claro, para eso estamos, ¿no? Pues sí, que vamos a ir, si quieres, con los ganadores de ese libro. Lo van a tener en verano para leerlo en la playa, en la montaña, en su casita de campo, donde ellos quieran. El primero va para Jaime de Toledo. Pude escalar un 6000 y os aseguro que me acompañó alguien y me salvó de una caída segura. Pues uno de esos libros va para él. El otro es para Lourdes, que nos dice que para la temporada que viene os pediría siempre una canción y un libro del misterio. Muy interesante, muy interesante. Y el último de ellos es para Óscar. Necesito que hagáis para la siguiente temporada una sección con definiciones sobre parapsicología. Bueno, lo haremos con Santiago Vázquez y muchas más sorpresas. Hombre, y Carlos Rodenas, que ha puesto la canción final. No podíamos despedirnos sin de esta forma con los robots de Kraftwerk. Claro. Ese baile en el cual Alberto Granado se convierte en un autómata. Que ha sido apasionante, que ha sido maravilloso. Carmen, muchísimas gracias. Feliz verano. Feliz verano. Volveremos con muchas energías. Don Alberto, muchísimas gracias, feliz compañero. Verano. Tu primera temporada en Milenio. Gracias por confiar en mí. Y igualmente por vivir estas experiencias con nosotros. Este año ha sido el de Cuarto Milenio y esas audiencias. El de Milenio 3, pues el EGM también lo dijo. Pero por encima de eso, por todo eso, estáis vosotros y el espíritu de búsqueda de este programa. Ha sido una aventura maravillosa. Esperamos seguir muchos años. Dentro de nada volvemos. La nave del misterio. Un abrazo, como siempre, en la SER.